Capítulo 391, el Daimi quiere actuar contra la hoja oculta. Entonces simplemente eliminemos al Daimi y su sistema por completo. La gente chismeaba, intercambiaba opiniones y de vez en cuando surgía información privilegiada, contando a todos por qué la red de ilusión no podía promoverse en otros países y por qué los jugadores fuera del país del fuego no podían disfrutar del mismo trato que aquellos bajo su esfera de influencia. En resumen, el país del fuego es la nación ideal, la hoja oculta es la tierra elegida y el problema no es de la hoja ni del país del fuego. Es el mundo el que está mal. Más allá del país del fuego, otras naciones estaban llenas de villanos ocupando altos cargos. Por el bien de sus propias ganancias y poder, por sus títulos y estatus, para mantener todo bajo su control, rechazaban activamente el progreso, rechazaban la civilización, rechazaban la belleza. Totalmente despreciables. ¿Qué? ¿Dices que la hoja en realidad no es tan buena y alberga secretamente intenciones maliciosas? TSK, la gente mala siempre asume que los demás son malos. Si tu propio corazón es negro, insistirás en que el de los demás también lo es. Es realmente tan difícil admitir que otros son mejores y que tú simplemente no eres tan bueno. No pude evitar reflexionar. ¿Por qué es este el caso? Al final, me di cuenta. Es exactamente como dice el conocimiento público. Es un problema del sistema. La hoja ya ha superado a todo el mundo ninja, con un sistema adelantado a su tiempo. De mente abierta, avanzado, hermoso, grandioso, un faro de humanidad. Mientras tanto, otras naciones todavía se revuelcan en el atraso y la ignorancia, con gente despreciable reteniendo a todos allí, arrastrándolos hacia abajo juntos. Ira. Temblor. Escalofríos. Demasiado exasperante. ¿Hay alguna esperanza para este mundo? Ese, en esencia, era el sentimiento de la gente fuera de la influencia del país del fuego. Muchos, en medio del revuelo causado por el editor de mapas y la red de ilusión que no se extendía, comenzaron a involucrarse en todo tipo de reflexiones filosóficas, políticas y de vida. No es que estas personas no tuvieran nada mejor que hacer. La verdad era que cualquiera que pudiera permitirse jugar juegos de ilusión y leer fácilmente el conocimiento público tenía dinero, o al menos lo suficiente para no tener que preocuparse por la supervivencia diaria, y tenía tiempo libre. Naturalmente, ante tales asuntos, comenzarían a pensar profundamente. Para el verdadero peldaño inferior del mundo ninja, que ni siquiera podía comer lo suficiente, estos problemas no significaban nada. Les importaba más qué podrían comer mañana, o si comerían algo en absoluto. Eso es natural. Pero en esta era feudal, aquellos que podían pensar eran los que tenían voz, y daban forma a la opinión pública, con una influencia no pequeña. Por ahora, era solo discurso público. Aún no se convertiría en una agitación masiva. Pero a medida que la hoja se fortalecía, a medida que la población del país del fuego prosperaba y a medida que los medios como el conocimiento público amplificaban su alcance, era solo cuestión de tiempo antes de que surgiera una gran tormenta. Por ahora, las cosas seguirían como estaban. La gente simplemente se quejaría en privado, luego viajaría obedientemente al país del fuego o a sus pequeños estados aliados para participar en el concurso de creación de mapas. Esto, a su vez, provocó una nueva ola de gastos y turismo. Después de todo, aquellos que viajaban a estos lugares para el evento naturalmente gastarían en otras cosas, y algunos incluso traían sirvientes, cuyos gastos se sumaban al total. Escalado a todo el mundo ninja, eso significaba un enorme flujo de dinero hacia la esfera de influencia del país del fuego. Se podría decir que el país del fuego y sus estados aliados estaban ganando generosamente sin mover un dedo. Pero el Daimi del país del fuego no estaba feliz. Aunque había obtenido una gran ganancia esta vez, también veía la aterradora influencia que la hoja ejercía ahora. Lo dejaba sintiéndose profundamente inquieto, casi temeroso. Esa paranoia de los plebeyos conspiran contra mí, plantada por Setsu Negro, ahora se había hinchado hasta su punto máximo, haciéndole sentir constantemente que la hoja podría algún día tomar su trono. Con esa mentalidad, el Daimi naturalmente se volvió malicioso. Como una de las figuras más poderosas del mundo ninja, no podía soportar la idea de perder su autoridad. Incluso imaginar la posibilidad era inaceptable. Así, el Daimi finalmente resolvió actuar contra la hoja, planeando una traición justa, un ataque sorpresa para aniquilar a su liderazgo. El método era simple. Invitar a los líderes de la hoja a la capital para una reunión, luego atacar durante la reunión, matándolos a todos.
luego declararía que se habían confabulado con fuerzas extranjeras y traicionado al país del fuego, y al mismo tiempo enviaría a los mejores combatientes para tomar el control de la hoja, evitando el caos interno. Sí, este era el plan del Daimi. Pensaba que tenía una probabilidad extremadamente alta de éxito. Si funcionaba, todo lo que la hoja había construido sería suyo. El riesgo era bajo, el beneficio ilimitado. Incluso podría sobornar a otros expertos para que se unieran. ¿Crudo y poco elegante? Sí. ¿Casi idiota? Quizás. Pero esta era en realidad la esencia destilada de las maniobras políticas extremas a lo largo de la historia humana. Olvida el mundo ninja. Mira las grandes luchas de poder de la historia de la Tierra. Atraer a un primo a un banquete y matarlo a puñaladas. Atraer a un dictador al Senado y matarlo a puñaladas. Atraer a un general al palacio y decapitarlo. Atraer a un padre adoptivo a la plataforma de abdicación y matarlo a puñaladas. Atraer a un primo al palacio y matarlo a golpes. Atraer a un hermano a la puerta Xuanwu y dispararle. Atraer al mejor amigo de un padre de acero a una reunión y matarlo. Y más allá de eso. Atacar durante reuniones, festines o bajo el pretexto de una conferencia. En resumen. Ataque furtivo, fingiendo sumisión y luego golpeando. Emboscada sin principios. Esos esquemas intrincados paso a paso de la ficción. En realidad, la intriga política era a menudo sorprendentemente contundente. El plan del Daimi era un ejemplo de libro de texto. Por supuesto, en realidad no entendía el estado actual de la hoja. Estaba usando viejos métodos para pensar en todo. Si la hoja siguiera siendo su antiguo yo, y si su plan tuviera éxito, de hecho podría obtener los resultados que quería, sin importar lo que otras aldeas pudieran hacer después. Pero, ¿es la hoja actual todavía la vieja hoja? Y el Daimi no tenía idea de que todo lo que estaba planeando ya era conocido con todo detalle por los Setsu blancos que se infiltraban en su bando. No estaba claro si Setsu negro lo sabía ya, pero Kei Uchiha obtuvo la información de inmediato. Al escucharlo, Kei levantó una ceja y asintió con complicidad. Ahora bien, esto es auténtica intriga política. Verdaderamente simple y sin pretensiones. Con ese pensamiento, envió la información a través de WeChat a las personas relevantes, haciéndoles saber a todos cómo el excelente Daimi planeaba lidiar con la hoja. Como la información era importante, también se la envió al tercer Hokage retirado, para que pudiera ver el verdadero carácter del hombre al que una vez respetó y sirvió. Hiruzen Sarutobi estaba atónito, luego incrédulo. No quería aceptar la cruel verdad. Y entonces, apareció Jiraiya. Como buen estudiante, Jiraiya llevó inmediatamente a su abatido maestro a disfrutar de su última creación artística, utilizando su belleza para curar su espíritu herido. Funcionó bien. El estado de ánimo de Hiruzen mejoró rápidamente. En cuanto al asunto del Daimi, después de pensarlo mucho, el Hokage retirado dejó que Tsunade se encargara de ello, e incluso la ayudó atrayendo a sus dos viejos camaradas asesores a una discusión de toda la tarde. Después, los dos asesores también declararon que no se involucrarían, dejando que la cuarta Hokage, Tsunade, se encargara. Al ver esto, Tsunade supo lo que tenía que hacer. Aunque su crianza le dio un profundo respeto por el Daimi, había sido influenciada durante más de medio año por la facción reformista de Kei, así como por Minato Namikaze, un radical dentro de los progresistas y su ayudante de Hokage. Sus ideas y acciones llevaban mucho tiempo moldeando su pensamiento. Añade a eso que su amigo cercano Orochimaru se unió a Kei desde el principio y trabajó estrechamente con él, con métodos igualmente radicales y con visión de futuro, y más tarde Jiraiya también se unió. Todos estos factores le dieron a Tsunade una influencia más allá de su tiempo, destrozando la imagen de estatua dorada del Daimi en su mente sin que ella se diera cuenta. Ahora, al enterarse de que el Daimi no solo se negaba a cooperar con la hoja para hacer grande al país del fuego, sino que planeaba atacarlo, su respeto por él desapareció. Este hombre pretendía atraer al liderazgo de la hoja a una reunión para aniquilarlos y tomar el control. Arrogante, engreído, despistado. Para un hombre así, no podía haber indulgencia. Se necesitaba un golpe fuerte. Este era el pensamiento de los dos actuales Hokage de la hoja. En cuanto a los hermanos Senju retirados, fruncieron el ceño profundamente. Sus opiniones sobre el Daimi eran más tradicionales, formadas en la era de los reinos combatientes, pero después de todo lo que habían presenciado, su pensamiento había cambiado por completo. Estaban molestos, sí, sintiendo como si los viejos ideales se hubieran derrumbado, pero no tenían intención de defender al Daimi. De hecho, al enterarse de que quería dañar a la hoja, sus pensamientos fueron simples. Cualquiera que quiera dañar a la hoja debe morir. Incluso si es el mismísimo país del fuego. Así, ambos sintieron intenciones asesinas hacia él.
Pero lidiar con el Daimi no requería a estos dos gigantes. Despojado de su aura sagrada y su narrativa de linaje noble, era solo un mortal poderoso. En un mundo mundano y no mágico, tales hombres eran la cima del poder, envueltos en su santidad hecha por ellos mismos. Pero en un mundo de lo extraordinario, era diferente. Podían disfrutar de su gobierno mientras los sobrenaturales se ataban con restricciones, pero una vez que esos sobrenaturales despertaban colectivamente a la realidad, esas viejas reglas se convertían en sentencias de muerte, especialmente si el gobernante buscaba activamente dañarlos. Y ahora, después de liberarse de siglos de jaulas mentales construidas por nobles y daimis, la hoja no tenía interés en tales figuras sagradas. Para ellos, él era solo un hombre que vivía por encima de millones, sin talento ni habilidad real. Y lo peor de todo, este mortal sin talento y sin poder se atrevió a albergar pensamientos malvados hacia la fuerza más grande del mundo ninja, la hoja. Imperdonable. Debe ser eliminado por completo. Minato Namikaze y Kei Uchiha expresaron su apoyo. Para ellos, el Daimi ya estaba obsoleto. Una reliquia de la vieja era, un símbolo de la podredumbre feudal. La nueva era no tenía lugar para tales remanentes. Así, junto con el apoyo para derribarlo, surgió una sugerencia verdaderamente revolucionaria. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para abolir al Daimi, purgar el país del fuego e implementar directamente un nuevo sistema. Al instante, la habitación se quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Todos se miraron entre sí, ninguno habiendo esperado tal propuesta, y vino de Minato Namikaze, con Kei Uchiha apoyándolo claramente. Dos jóvenes talentos que representan el futuro de la hoja acababan de revelar su visión, y lo que querían era lo que la futura hoja seguramente perseguiría. Con la idea ahora sobre la mesa, los veteranos presentes tenían que pensar con cuidado. Si aquellos que representan el presente y el pasado chocaban en visión con los que representan el futuro, sería un grave problema político para la hoja. Afortunadamente, aunque encontraron la idea radical, no la vieron como incorrecta. Después de experimentar el gran desarrollo de la hoja y estudiar en el espacio de aprendizaje, ¿quién pensaba todavía que el sistema atrasado de siglos de antigüedad era bueno? Si se pudiera hacer, a los actuales líderes de la hoja no les importaría traer un sistema avanzado al mundo ninja. La pregunta ¿era ahora el momento adecuado? Crear un nuevo sistema no se trataba solo de matar gente. Necesitabas suficientes funcionarios para mantenerlo en funcionamiento. No perfectamente, pero lo suficiente para poner la máquina en movimiento. Si podía funcionar, podía hacerse cumplir, y con el tiempo los problemas podrían resolverse. Así que la pregunta ahora ¿estaba lista la hoja? Capítulo 392, Los ninja del cielo. Ganaremos. Al final, el plan de derrocar directamente el viejo sistema del país del fuego y reemplazarlo por uno completamente nuevo no fue aprobado. La razón era simple. Konoha carecía de suficientes reservas de talento y todavía estaba en una etapa crítica de desarrollo. Si fueran a reformar el sistema del país del fuego ahora, inevitablemente interrumpiría ese progreso y desencadenaría una serie de reacciones en cadena. Por un lado, en el momento en que otros países vieran lo que Konoha había hecho, su estado de alerta se dispararía al máximo. Los nobles y daimis de todas las naciones estarían aterrorizados por las acciones de Konoha, presionando inmediatamente a todas las facciones para unir fuerzas y asediar a Konoha, mientras cortaban todos los suministros posibles para que no entraran a la aldea. Aunque Konoha ahora tenía la fuerza para desafiar al mundo entero uno contra uno, eso era todo lo que era. Un desafío, no una aplanadora. Si estallara una guerra real, incluso la victoria final tendría un costo considerable. Incluso con una carta de triunfo como el primero Kage, esto seguía siendo cierto. Después de todo, en este mundo sobrenatural de Shinobi, incluso si Hashirama Senju y Madara Uchiha unieran fuerzas y pudieran golpear al mundo hasta hundirlo, no podían estar en todas partes a la vez, y a los Shinobi no les faltaba tiempo ni métodos deshonestos. Si esos ninjas estuvieran decididos a esconderse y librar una guerra de guerrillas, Konoha se vería obligada a una prolongada guerra de desgaste. Lo más importante, lo que Konoha quería era un país del fuego relativamente intacto, con pérdidas mínimas, no un país del fuego reducido a escombros. Por lo tanto, en el asunto del Daimi del país del fuego, Konoha podía actuar contra él, incluso podía matarlo, pero el sistema mismo tendría que permanecer como estaba, sin lanzarse a reformas imprudentes y radicales. Minato Namikaze y Kei Uchiha no mostraron decepción ante este resultado. Claramente, ambos lo esperaban, o más bien, su repentina propuesta de derrocar el viejo sistema del país del fuego había sido simplemente una declaración de intenciones, dejando claras sus futuras ambiciones e ideología como un dúo joven.
también señalaba algo más. Konoha ahora podía comenzar oficialmente a expandir sus programas de cultivo de talentos. De hecho, este era exactamente el problema que preocupaba a Tsunade y a los demás en este momento. A medida que el desarrollo de Konoha aumentaba, incluso con el decreto de reclutamiento atrayendo talento de todo el mundo shinobi, la aldea inevitablemente se encontraba plagada de una escasez de talento. Después de todo, el rápido crecimiento de Konoha era similar a una revolución industrial en el mundo shinobi, y cualquiera que entendiera el efecto devorador de talento de la industrialización sabía exactamente lo que eso significaba. No solo necesitaban especialistas con conocimientos avanzados. También necesitaban una cantidad masiva de trabajadores calificados con alfabetización y capacidad técnica. La solución de Konoha fue hacer que los shinobi se unieran al proceso de producción, aprovechando los efectos sobrehumanos del sistema de chakra para compensar la escasez inicial de trabajadores calificados. Para mantener la producción central de los juegos de ilusión, muchos Uchiha fueron enviados a los talleres para la honorable tarea de atornillar, y otros clanes importantes también enviaron a sus miembros inactivos a las fábricas. Aún así, a medida que la población de Konoha superaba los 300.000 habitantes, y con el nuevo distrito terminado más otro nuevo distrito ya bajo construcción a gran escala, incluso los ninjas que hacían de atornilladores no eran suficientes. Esto llevó directamente a una desaceleración del desarrollo. A pesar de saber que la expansión continua era beneficiosa, Konoha no tuvo más remedio que hacer una pausa. El crecimiento de la población continuó, con más personas llegando para trabajar y establecerse en Konoha, pero con la actividad industrial estancada, los empleos escaseaban. Esto no podía continuar. Tsunade y los demás incluso consideraron prohibir una mayor inmigración a Konoha. Pero gracias a sus estudios avanzados, sabían que esta era una idea terrible, un movimiento totalmente equivocado. En el entorno sobrenatural único del mundo shinobi, sería como encadenarse a sí mismos. Así que se estaban devanando los sesos en busca de otras soluciones. En este punto, en medio del revuelo causado por las intrigas del Daimi del País del Fuego, Kei Uchiha presentó un plan que había discutido hacía mucho tiempo con Minato, y uno que previamente habían insinuado a Tsunade y a los demás. Cultivemos nuestro propio talento. No el modelo de la Academia Ninja, sino una verdadera reforma educativa de arriba a abajo. También podemos abrir el espacio de aprendizaje de forma limitada a través de la red de ilusión y la plataforma de juegos de ilusión, usándolo para entrenar a un lote de personas comunes que puedan usar chakra como trabajadores de alta calidad. Estos trabajadores de alta calidad no necesitan aprender a luchar como shinobi, solo cómo usar chakra para la construcción industrial. Ante esta propuesta, los miembros del consejo que representaban a los órganos de gobierno de Konoha, y los intereses de los clanes, parecieron atónitos y luego se sumieron en sus pensamientos. Finalmente, todos los ojos se volvieron hacia Tsunade. Dado el desarrollo actual de Konoha y la relación de Tsunade con Kei Uchiha, estaba claro que, como la futura Hokage formal, ella era quien podía decidir todo. También era la representante del grupo de interés del clan de Konoha, arraigado en la influencia del clan Senju, cuyas demandas de beneficios del auge actual estaban ligadas a ella. De manera similar, los intereses de los grandes clanes de Konoha, representados por los Uchiha, ahora convergían completamente en el liderazgo de Kei Uchiha. Su propuesta significaba que el clan Uchiha la respaldaría plenamente. Después de pensar un rato, Tsunade preguntó. Kei-kun, ¿te das cuenta de que esta política causará la mayor pérdida a los grandes clanes ninja como el tuyo? Kei sonrió. Tsunade Nee-san, también sabes que las cosas que veo y entiendo están muy por encima de la percepción actual del mundo shinobi. Sé muy bien que la educación universal y hacer del sistema de chakra un activo público es un paso que debemos dar. Solo de esta manera Konoha y el mundo shinobi tendrán un futuro más brillante, en lugar de pudrirse en sus reinos autoconstruidos hasta que sean aplastados por una fuerza avanzada del exterior. En este punto, tengo que decir que el primer y el segundo Hokage tuvieron una gran previsión. Incluso si no se dieron cuenta conscientemente, su decisión de que el clan Senju renunciara a su apellido y se fusionara con Konoha fue un paso adelante. Al escuchar esto, el hermoso rostro de Tsunade se suavizó en una cálida sonrisa. Luego, con su voz audaz y heroica, declaró su apoyo a la política. Su palabra significaba que la política se implementaría inevitablemente. Tal era la autoridad de la princesa Senju como Hokage. Luego vino el asunto de cómo otorgar a la gente común derechos de educación iguales y cómo despertar suficiente chakra en ellos. Para esto, Orochimaru, representando a la división de investigación de Konoha, ofreció una solución. Ya habían desarrollado una droga que podía despertar el chakra en la gente común.
Esta droga se basaba en una fórmula para un afrodisíaco extraído de la lotería del sistema, cuyos usos y versatilidad resultaron ser mucho mayores de lo esperado. Trabajando juntos, Orochimaru y Tobirama Senju la modificaron en un agente de despertar de chakra. Después de todo, todos en el mundo shinobi habían sido contaminados por el poder de los Otsutsuki, haciéndolos biológicamente similares a gente planta con muchas más células que los humanos comunes. El problema era que la gente normal carecía de una nutrición y entrenamiento adecuados, por lo que su potencial, y chakra, permanecía inactivo. Esta droga despertaría el chakra sin efectos secundarios. Bueno, había un efecto secundario, pero para la mayoría de la gente no contaría. Después de usar la droga, uno necesitaría comer mucho más, ya que el consumo de energía se disparaba por un tiempo. Esto era similar al entrenamiento ninja, excepto que en el entrenamiento, el aumento de la ingesta de alimentos era gradual. Aquí, podría hacer que alguien comiera como un Saiyajin de la noche a la mañana. Naturalmente, el uso generalizado de la droga aumentaría masivamente la demanda de alimentos, pero esto no era un problema para Konoha. Hace mucho tiempo, Orochimaru había creado un acelerador de crecimiento de plantas, ahora utilizado ampliamente en las tierras de cultivo de Konoha. A pesar de que la población permanente de la ciudad se había disparado a cientos de miles, nunca se había producido escasez de alimentos. Con los recursos asegurados, solo quedaba el problema de la educación. Esto se resolvería con una herramienta de aprendizaje de ilusión especial creada por Kei Uchiha, vinculada a través de la red de ilusión, utilizando los juegos de ilusión como plataforma. El nuevo espacio de aprendizaje público estaría bajo el control total de Kei. Solo aquellos con su aprobación podrían entrar, y también se podrían traer instructores para enseñar allí. Para acelerar la educación, los NPC se encargarían de la instrucción básica. Konoha no podía prescindir de talento vivo para la enseñanza. Afortunadamente, el mundo de la red mental de Kei podía producir innumerables maestros excelentes, y aunque educar a trabajadores que usaban chakra no requería educadores de primer nivel, simplemente podía construir maestros NPC con el conocimiento requerido precargado. Por lo tanto, la educación ya no era un problema. Solo se necesitaba la voluntad y el apoyo político. Todo esto fue la reacción en cadena al lanzamiento por parte de Kei del editor de mapas de la Guerra Mundial Shinobi, y la respuesta de Konoha. Mientras tanto, el plan del Daimi para atacar no estaba fijado para un futuro cercano. Tenía la intención de esperar hasta que Tsunade fuera instaurada oficialmente como la cuarta Hokage, luego invitarla a ella y al liderazgo de Konoha a la capital bajo el pretexto de una celebración, y atacar entonces. Antes de eso, planeaba reclutar secretamente a combatientes poderosos, incluidos criminales buscados y ninjas renegados de rango S. Aunque estas eran figuras peligrosas, el Daimi, acostumbrado a la vida en la cima, no creía que tales perros callejeros se atrevieran a tocarlo. Si se tomaba la molestia de reclutarlos, deberían sentirse lo suficientemente agradecidos como para morir por él. Duda de su cerebro si quieres, pero así era genuinamente como pensaba, el resultado de siglos de adoctrinamiento bajo el sistema feudal del mundo shinobi. Para ser justos, no estaba del todo equivocado. En 1000 años de historia shinobi, si bien los ninjas renegados de rango S podían ser destructivos, como Sasori destruyendo una nación, esa destrucción solo amenazaba a los países pequeños. Las naciones importantes como el País del Fuego, y sus daimi, rara vez eran tocadas por los conflictos shinobi, salvo por la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Normalmente, la guerra ninja evitaba dañar a estos amos del mundo. Bajo tal sistema, los daimi vivían sin una sensación de crisis. Incluso durante la Cuarta Guerra, cuando se reunieron, no mostraron preocupación por el futuro. Simplemente se sentaron allí jugando mahjong. Y al discutir las recompensas para los ninjas que lucharon y sangraron por ellos, pensaron que era natural entregar medallas sin valor. Esto demostró que, sabios o no, seguían siendo monarcas feudales. El oponente actual de Konoha era uno de estos hombres. Según los estándares históricos, el actual daimi del País del Fuego era relativamente ilustrado, pero su naturaleza como gobernante feudal no había cambiado, y sus peores rasgos estaban a la vista. Para Kei, su conspiración lenta y tortuosa era demasiado lenta. Nada como Lee Shimin, quien decidiría un día y actuaría al siguiente. Aún así, la espera les convenía. Le daba tiempo a Konoha para prepararse. Y mientras tanto, en una zona fronteriza boscosa del País del Fuego, la aldea ninja del cielo estaba preparando un ataque sorpresa contra Konoha. El plan era simple. Sin tramas elaboradas, solo usar su fortaleza del cielo para esconderse sobre las nubes, luego flotar sobre Konoha bajo la cobertura de las nubes y desatar un ataque aéreo. Sí, un ataque aéreo.
Con el apoyo técnico de Zetsu Negro, el control de los ninjas del cielo sobre el Zero Colas era inigualable, con un suministro de energía ilimitado. Sobre esta base, habían desarrollado superarmas incluso más fuertes que las de la película original. Más que suficiente, a sus ojos, para darle a Konoha una muestra de un impacto muy adelantado a su tiempo. Al menos, eso es lo que pensaban los ninjas del cielo. Confiados en su abrumadora ventaja tecnológica, creían, ganaremos. Por supuesto, la propia evaluación de Zetsu Negro fue, compañeros de equipo sin remedio. No puedo cargarlos. JPG. Capítulo 393, gracias a los hermanos ninja del cielo por dejar un super paquete de regalo, la red de Genjutsu ahora puede extenderse por todo el mundo ninja. Zetsu Negro pasó 3 días y 3 noches sin poder entender de dónde sacaban su audacia los ninja del cielo. Claro, la combinación de la fortaleza del cielo y un Zero Colas completo era ciertamente poderosa, y en el mundo ninja de hoy era sin duda una superarma de vanguardia muy adelantada a su tiempo. Pero este mundo ninja no era el tipo de lugar donde una o dos superarmas pudieran decidirlo todo. Dado el tamaño aterrador de la aldea de la hoja oculta y el hecho de que estaba llena de luchadores de élite, la mejor manera de derribarlos sería acumular fuerza, unir a otras facciones y luego asestar un golpe masivo a la hoja juntos. Fue precisamente por eso que Zetsu Negro había entregado algunos de sus preciados recursos a la aldea ninja del cielo en primer lugar. Pero una vez que los ninja del cielo recibieron su apoyo, se volvieron tal como cierto país en el viejo mundo que, al recibir respaldo de dos superpotencias, inmediatamente pensó que su poderoso vecino era presa fácil, hinchándose con delirios hasta el punto del absurdo. La única diferencia era que estos tipos no habían empezado a bailar en el acto. Esperen, no, realmente bailaron. Durante el festín de victoria celebrando su repentino aumento de poder y su plan para vengarse de la hoja, algunos ninja del cielo realmente salieron a la pista. Una vez más, la diversidad del comportamiento humano dejó a Zetsu Negro conmocionado, haciéndole darse cuenta de que su comprensión de la humanidad aún estaba incompleta. Por supuesto, aunque irritado, Zetsu Negro aún reconocía la fuerza de los ninja del cielo. Aunque su asalto a la hoja nunca sería suficiente para destruirla por completo, podrían infligir un gran daño, y las probabilidades no eran bajas. Después de todo, llevar a cabo un asalto aéreo feroz en esta era seguía siendo una táctica abrumadoramente avanzada. En la línea de tiempo original, Deidara había logrado atacar la aldea de la arena, una de las 5 grandes naciones, desde el cielo y capturar a Gaara. Pain también había entrado en la hoja oculta desde arriba para llevar a cabo un bombardeo interno. Estos hechos demostraban que un ataque aéreo era un método extremadamente efectivo. Mientras la aldea ninja del cielo pudiera herir gravemente a la hoja, otros poderes seguramente aprovecharían la oportunidad. Las posibilidades eran altas de que se unieran al asalto, desencadenando una nueva guerra mundial shinobi. Aunque la fuerza actual de la hoja podía resistir un asedio, no sería una tarea fácil. Probablemente degeneraría en una prolongada guerra de desgaste. En tal escenario, la hoja se vería obligada a enviar continuamente fuerzas para enfrentarse al enemigo, dejando vulnerables sus defensas en casa. Zetsu Negro calculó que ese sería el momento perfecto para atacar. Aunque esta no era la aniquilación total e inmediata que imaginó originalmente, lograr un objetivo por fases seguía siendo aceptable. Por lo tanto, todo lo que Zetsu Negro tenía que hacer ahora era esperar pacientemente, y luego filtrar noticias de que la hoja estaba siendo atacada a otros poderes cuando llegara el momento. Estaba seguro de que su plan contra la hoja tendría éxito. Y entonces, bajo estas circunstancias, Sasuke Uchiha lideró un equipo de asalto de la hoja oculta hacia los profundos bosques de montaña donde se escondía la aldea ninja del cielo. Con Naruto sirviendo como estratega supremo, Sasuke utilizó plenamente el Byakugan y las habilidades de rastreo del clan Inuzuka, así como las potentes habilidades sensoriales Uzumaki de Karin, para mapear la situación del enemigo con total claridad. A partir de ahí, dividió a los combatientes Uchiha en 3 unidades, complementadas con otros shinobi en diferentes equipos, utilizando al clan Yamanaka como centro de comunicaciones. De esta manera, lanzaron un ataque encubierto contra la aldea ninja del cielo. Todo el proceso fue una operación especial de libro de texto, infiltración ninja de élite en su máxima expresión, cubriendo cada contingencia a través de una preparación exhaustiva. Sakura también partió con varios shinobi como escuadrón de apoyo, encargada de brindar ayuda médica en el frente. Todo se llevó a cabo a la perfección, lo mejor que el mundo ninja actual podía ofrecer. La única mejora posible sería que los propios Sasuke y Naruto intervinieran directamente, desatando un ataque abrumador estilo Deus Ex Machina.
Pero a menos que fuera absolutamente necesario, Sasuke no estaba dispuesto a actuar personalmente. Del mismo modo, Naruto, que ahora poseía una fuerza abrumadora, también se contuvo. El arma nuclear se dejó deliberadamente sin usar. El objetivo aquí era puramente probar el liderazgo. Después de todo, esta era la forma en que Kei Uchiha ponía a prueba a Sasuke, o eso pensaba Sasuke. En realidad, Kei no tenía tal intención. Simplemente quería ver al equipo 7 reunido y recuperar algo de la vieja sensación. Los otros shinobi solo estaban allí para encargarse del trabajo sucio después. Pero gracias al talento del clan Uchiha para la sobreinterpretación, Sasuke terminó en un camino completamente diferente, decidiendo encargarse incluso de los asuntos posteriores a la batalla él mismo. Naruto, actuando como estratega jefe temporal, encontró razonable el razonamiento de Sasuke y se dedicó al plan. Y así, gracias a que todos pensaron demasiado las cosas, la fuerza de ataque de Sasuke golpeó a la aldea ninja del cielo de una manera completamente fuera de las expectativas de Kei. Preparados por completo, con respuestas de contingencia para cada escenario, la operación salió a la perfección. Incluso los incidentes inesperados se trataron con facilidad. El problema era que los ninja del cielo eran simplemente demasiado débiles. Los más fuertes eran un puñado de Chunin promedio. No había un villano principal teatral como Shin de la película. Incluso aquellos que podían aprovechar el poder del Zero Colas no eran rival para el equipo de ataque preparado de la hoja. Al final, el asalto combinado los aplastó sin esfuerzo, tanto que la misión se sintió como una salida casual. 3 días y 3 noches de preparación, media hora de ejecución. Localizar al enemigo. Destruir al enemigo. Limpiar. Fin. Cuando llegó el momento de lidiar con el Zero Colas, Naruto, como Jinchuriki del 9 Colas, tomó el escenario. Este era el plan desde el principio. Solo tenía sentido que un Jinchuriki se encargara de una bestia con cola. Naruto invocó a Kurama dentro de él. Aunque el 9 Colas se había acostumbrado a llamarse a sí mismo el luchador en el mundo del juego de Genjutsu, en combate real Naruto todavía se dirigía a él como Kurama. Con la ayuda de Kurama, Naruto dominó fácilmente al Zero Colas y lo selló con un jutsu de sellado Uzumaki. Pura superioridad de estadísticas y mecánica, sin trucos llamativos. Luego, Sasuke supervisó a los shinobi de la hoja reuniendo prisioneros y saqueando los activos de los ninja del cielo. Los cautivos estaban totalmente destrozados. Ni rastro de la arrogancia que tenían antes. Sus líderes habían sido apartados de un manotazo como carne de cañón común. Con su orgullo destrozado y sus creencias destruidas, ahora obedecían cada orden sin dudarlo. No mucho después, Kei recibió el informe detallado de la misión de Sasuke. Sasuke expresó su comprensión de las profundas intenciones del tío Kei y su gratitud por la confianza depositada en él, completando con éxito la operación con 0 bajas. Después de leerlo, Kei se quedó helado, con una mirada confusa. Espera, ¿Sasuke no luchó personalmente? ¿Solo comandó a los demás? ¿Y cuando organizó Kei tal plan? Esas personas solo estaban destinadas a ayudar y limpiar después. Desconcertado, Kei llamó a Setsu Blanco para que le explicara lo sucedido. El Setsu Blanco reunió información rápidamente e informó, rebosante de celo, elogiando la profunda previsión y la grandeza de Kei. Al enterarse de la verdad, Kei se quedó sin palabras. ¿Era ese realmente mi plan? ¿En serio, cómo se les ocurrieron todas estas cosas? ¿Y cómo fue tan contagioso que incluso el callado y melancólico Sasuke se contagió? Al final, Kei no se molestó en corregir el malentendido. El legado de los ninja del cielo era ahora propiedad de Konoha. A continuación, estos activos irían a Orochimaru y a los otros investigadores para su estudio e integración. Con la tecnología de los ninja del cielo, el mayor beneficiario sería sin duda el gran maestro de ingeniería Sasori. Gran parte de ella se superponía con sus proyectos actuales. Una vez absorbida, la investigación de Sasori explotaría hacia adelante, produciendo muchos nuevos inventos. Esto era lo que Kei más anticipaba. El trabajo de Sasori tenía el mayor impacto en la industrialización, inyectando potencialmente un impulso masivo en el progreso de la hoja. Además, la posibilidad de un satélite en el mundo ninja estaba ahora al alcance. La propia fortaleza del cielo podría incluso reacondicionarse como una supertorre de señales. Su transmisión aérea superaría a cualquier red terrestre. Con esto, la expansión masiva de la red de Genjutsu por todo el mundo ninja ya no era un problema. Incluso el problema de la red del segundo mundo ninja podría resolverse. Esta fue una ganancia inesperada sin precedentes. Para Setsu Negro, sin embargo, fue una pesadilla. Cuando los ninja del cielo fueron atacados, él estaba en otro lugar. Para cuando se enteró, ya habían sido aniquilados.
Conmocionado y furioso, exigió saber por el Setsu Blanco qué había sucedido. El Setsu Blanco, usando una excusa preparada, afirmó que la arrogancia de los ninja del cielo los había expuesto, lo que llevó a un ataque repentino del destello amarillo Minato Namikaze, aniquilándolos y apoderándose de sus activos. Aceptando esto sin dudar, después de todo, nunca había cuestionado la lealtad del Setsu Blanco, Setsu Negro estalló en maldiciones. Fue su arrogancia y soberbia lo que los había condenado, desperdiciando su inversión y dejándolo sin nada más que pérdidas. Capítulo 394, la inauguración de la Hokage, la transferencia de poder y el plan de Tamamo no Mae para crear un Pokémon del mundo ninja mientras Setsu Negro echaba humo, sintiendo que el mundo entero lo maldecía por tener compañeros de equipo testarudos, algo más, un evento de escala histórica para todo el mundo ninja, se estaba desarrollando en el mundo principal. El 1 de marzo del año 47 de Konoha, el tercer Hokage renunció oficialmente y Tsunade asumió formalmente el cargo de cuarta Hokage en una ceremonia completa de transferencia de poder. Aunque el tercero ya le había entregado su autoridad real a Tsunade anteriormente, retirándose por completo de los asuntos cotidianos y solo apareciendo para eventos importantes, también persuadiría a sus viejos amigos de no oponerse a Tsunade por desacuerdos políticos, instándolos a cooperar incluso si no la entendían del todo. Aún así, hasta hoy, él era el Hokage activo en nombre, el líder más alto en título. Su decisión de renunciar se debió en parte a sentirse fuera de sintonía con los tiempos, y en parte porque su mejor amigo, Shimura Dance, lo había golpeado con duras verdades. Pero no fue una desgracia. Bajo su mandato, Konoha había alcanzado su punto más fuerte en la historia, con un futuro extraordinariamente brillante por delante. Tal Hokage merecía una ceremonia adecuada para un traspaso formal de poder. Y, de hecho, este fue un gran asunto. A diferencia del Hiruzen Sarutobi del segundo mundo, que ya había acumulado mucha infamia, el Hiruzen del mundo principal era uno que haría que cualquier versión cargada de conspiraciones de las teorías de conspiración del Hokage se pusiera verde de envidia. Renunció sin llevar nada más que gloria, destinado a ser recordado como una figura brillante en la historia. Kei Uchiha no tuvo objeciones. Aunque una vez había albergado un profundo resentimiento hacia el anciano, después de todo, la masacre del clan Uchiha era una roca inamovible entre ellos, una vez que obtuvo el sistema de producción de juegos y comenzó a promover el proyecto del juego de Genjutsu, Hiruzen nunca había arrastrado los pies. Al contrario, los había apoyado plenamente. Siempre que no entendía algo, dejaba que ellos tomaran la iniciativa, y cuando ya no podía seguir el ritmo de los acontecimientos, decidía dar un paso atrás y ceder su autoridad. Juzgando por los hechos en lugar de las intenciones, un Hiruzen así dejó a Kei sin nada de qué quejarse. Así que todo lo que hizo Kei fue ofrecer sus bendiciones, deseándole al tercer Hokage retirado una feliz jubilación. Toda la ceremonia de sucesión del Hokage fue costosa. Después de todo, Konoha era ahora una metrópolis con una población permanente de más de 300.000 habitantes, y este era un festival en el que participaba todo el pueblo, con muchos representantes de otras facciones presentes. El evento se convirtió en una rara celebración en todo el pueblo, un festival digno de los libros de historia. De pie en lo alto de la torre del Hokage, el tercero miró hacia las calles de abajo, repletas de gente, el distrito antiguo adornado con linternas y el nuevo distrito resplandeciente en su grandeza. Su rostro no podía ocultar su sonrisa, y sus ojos estaban llenos de orgullo y emoción. Como Hokage, al ver a Konoha prosperar así, podía enfrentar al primer Hokage y a su propio maestro en el más allá y decir con orgullo que no los había decepcionado. Por supuesto, Hiruzen todavía no tenía idea de que los hermanos Senju habían sido revividos en forma espiritual. Kei había pensado en decírselo, pero después de abrir el segundo mundo y ver todos los desastres absurdos allí, los dos Hokage modernos vetaron decisivamente la idea. Mejor dejar que el anciano disfrutara de su retiro, pasando sus días felizmente inmerso en las obras artísticas de Jiraiya. Así que Kei simplemente se encogió de hombros y abandonó la idea. De vuelta en el presente, después de saborear su momento privado de orgullo, Hiruzen se volvió hacia Tsunade y le entregó el sombrero de Hokage, el símbolo de la máxima autoridad de Konoha. Tsunade lo aceptó y, bajo innumerables miradas emocionadas, fervientes y admirativas, se lo colocó en la cabeza. Tal como en la obra original, declaró en voz alta sus primeras palabras como Hokage. A partir de hoy, soy la cuarta Hokage de Konoha. Simple y directo. Sin retórica elevada, sin complacencia emocional. Pero para la Konoha de hoy, esto era lo más inspirador que podía decir. De inmediato, estallaron vítores y gritos, extendiéndose de cerca a lejos hasta que todo el pueblo rugió en celebración.
El clan Senju era el más feliz de todos, seguido por el clan Uchiha. Después de todo, con la estrecha relación de Tsunade con Kei, el hecho de que ella se convirtiera en Hokage era casi lo mismo que un Uchiha asumiendo el cargo a sus ojos. Otros ninjas y clanes también estaban encantados, llenos de esperanza para el futuro. Konoha ya estaba prosperando, y Tsunade había estado manejando los asuntos durante meses. Probablemente serviría durante años, asegurando que bajo su liderazgo, Konoha siguiera alcanzando nuevas alturas. Esto fue una victoria. Sin embargo, entre los espectadores, Naruto y Sakura del segundo mundo sintieron algo inusual. Ya habían visto a su propia Tsunade convertirse en Hokage. Presenciarlo de nuevo se sentía extraño, especialmente porque las palabras de Tsunade eran casi idénticas a las de su mundo. Simplemente demostró que, en cualquier mundo, la personalidad de Tsunade era la misma. Con eso, la sucesión se completó. Luego vino Tsunade reuniendo formalmente su propia administración Hokage. Aunque ya había reunido personas como asesores, ahora esos puestos se volverían oficiales. Primero fue Minato Namikaze, anteriormente el ayudante no oficial del Hokage, quien ahora recibió un título y un papel formal. Luego, los miembros del Consejo Asesor recibieron ascensos y control oficial sobre sus respectivos departamentos. Tsunade también agregó algunos de sus propios ancianos asesores, uno de los cuales era Fugaku Uchiha, en representación del clan Uchiha, un beneficio sustancial para ellos. En el pasado, tal nombramiento habría encontrado una feroz oposición, pero ahora era natural. La posición de los Uchiha en Konoha era única e irreemplazable. Incluso había sido idea del propio Hiruzen. Antes de retirarse, lo había discutido a fondo con Tsunade y estuvo de acuerdo en que a los Uchiha se les debía otorgar un asiento de anciano. El clan estaba naturalmente emocionado. Incluso con Kei como el gran sabio Uchiha que había asegurado a la cuarta Hokage, tener a Fugaku como anciano trajo más honor. El nombramiento de Fugaku en lugar de su padre, Masanobu Uchiha, se debió a que el propio Masanobu estaba renunciando, pasando la posición de jefe del clan a Fugaku. Esto se había planeado durante mucho tiempo, solo se retrasó hasta la inauguración de Tsunade. Aproximadamente una semana después, el clan Uchiha celebró su propia ceremonia de sucesión. Con la asistencia de los principales clanes de Konoha, representantes civiles ninja y el propio Minato, Masanobu y la generación mayor se retiraron, pasando el liderazgo a Fugaku y a la generación media. Shana Uchiha también anunció formalmente que Kei sería el nuevo gran anciano del clan, dando un paso atrás en la gestión de los asuntos diarios del clan. Así, las dos posiciones de liderazgo más importantes en Konoha habían sido transmitidas, señalando una ola de sucesiones de clanes en toda la aldea. Por ejemplo, Yashi Iga finalmente se convirtió en jefe del clan Iga, tal como en el segundo mundo. Este cambio generacional hizo que el liderazgo de Konoha fuera más joven, más enérgico y listo para enfrentar nuevos desafíos. De esta manera, Konoha completó su transición de liderazgo como la principal potencia del mundo ninja. Mientras tanto, Kei lanzó el evento del editor de mapas de la Guerra Mundial Shinobi. Innumerables jugadores ingresaron al juego, abrieron el editor y comenzaron a crear mapas. La mayoría siguió el marco RTS de la Guerra Mundial Shinobi, diseñando mapas de estrategia sencillos. Pero algunos jugadores inteligentes, después de un estudio profundo, se dieron cuenta de que las funciones del editor eran mucho más poderosas de lo esperado. Se podía llevar más allá de los simples mapas RTS para crear modos de juego completamente nuevos. Aunque los mapas tenían un tamaño limitado, lo que uno podía crear dentro de ellos dependía completamente de la imaginación del creador. Algunos incluso encontraron formas de diseñar juegos completamente nuevos, completos con mecánicas originales. El resultado. La creatividad explotó. Con el juego de Genjutsu ya reconocido como una forma de arte innovadora, muchos con impulso creativo no pudieron resistir la oportunidad de hacer sus propias obras en tal plataforma. Antes, no había habido herramientas ni oportunidades. Ahora, con ambos disponibles, aquellos con visión se lanzaron a la creación. A medida que avanzaba el concurso, Kei notó que entre los participantes había alguien que conocía. No Jiraiya. Él tenía acceso a la plataforma creativa real y no se molestaría con un editor limitado. No, este alguien ni siquiera era humano. Era el 9 colas del mundo principal, ahora completamente en la forma de Tamamo no Mae. Ya no llamándose a sí misma el 9 colas, ahora reclamaba el título de la zorra celestial de 9 colas. Una vez que entendió el editor de mapas, se interesó profundamente en hacer su propio juego. Su concepto sorprendió a Kei. Era algo que, en la Tierra, podría haber hecho que los abogados de Nintendo llamaran a la puerta.
Estaba creando un juego muy parecido a Pokémon, donde los jugadores actuaban como entrenadores capturando y luchando con bestias monstruosas. Estas bestias podían evolucionar a diferentes formas, y cada jugador podía llevar solo 6 a la vez a la batalla. Había torneos, y el objetivo final era convertirse en el mayor maestro de bestias monstruosas. En resumen, era un Pokémon del mundo ninja, del tipo que Nintendo escudriñaría bajo una lupa antes de enviar una orden de cese y desista. Fue sorprendente que Tamamo no Mae hiciera un juego así, pero no tan extraño, considerando que Kei una vez la había alimentado con muchos juegos antiguos a través del sistema de red mental, incluida la serie Pokémon de Nintendo. Incluso había sido adicta a él por un tiempo, por lo que crear una versión del mundo ninja ahora no era tan inesperado. Capítulo 395, la ambición creativa de Tamamo no Mae, la red del mundo Shinobi y la finalización del sistema de monitoreo del mundo Shinobi. Al ver que Tamamo no Mae se había lanzado realmente a la creación de juegos, Kei Uchiha pensó por un momento y luego se acercó a ella directamente. Le dijo que si estaba realmente interesada en el desarrollo de juegos, podía abrirle la plataforma de creación de juegos completa. Después de todo, durante todo este tiempo, la transformación de doncella caída del 9 colas del mundo principal había sido completamente inesperada para todos, pero de hecho se había convertido en su zorra. Sabía todo lo que necesitaba saber, y tenerla unida al esfuerzo de desarrollo del juego solo podía ser algo bueno. De hecho, la única razón por la que Kei nunca había considerado invitar a Tamamo no Mae antes era que ella nunca había mostrado ninguna intención de crear juegos. Simplemente había sido una zorra adicta a internet que estaba obsesionada con los juegos de Genjutsu y el cosplay. Ahora que había mostrado un interés genuino, a Kei naturalmente no le importaba agregar otro miembro fuerte al proyecto del juego de Genjutsu. Sin embargo, Tamamo no Mae se negó. No fue una negativa rotunda a usar la plataforma de Kei. Más bien, explicó que este evento era solo una práctica para ella, y que no planeaba crear un juego completo sola. En cambio, invitaría a otros a unirse a ella y formar un equipo. Si la cooperación iba bien, tenía la intención de usar ese equipo como base para convertirse en un verdadero grupo de desarrollo de juegos en el futuro. Esta idea surgió de los comentarios anteriores de Kei sobre su visión a largo plazo para la industria del juego del mundo ninja. Como cada vez más personas eventualmente se unirían a la creación de juegos. En aquel entonces, Tamamo no Mae no había dicho nada, pero lo recordaba. A medida que continuaba jugando juegos de Genjutsu, el deseo de hacer los suyos propios se hacía más fuerte. Ahora, con el concurso del editor de mapas de la Guerra Mundial Shinobi en marcha, y con Kei habiendo declarado abiertamente que su propósito oculto era alentar a los jugadores a dar un paso hacia la creación, vio esto como su oportunidad. A aquellos que sobresalieran se les concedería acceso a la plataforma de desarrollo de juegos real. Fue esta combinación de circunstancias y su propia ambición lo que la hizo decidir participar. Al escuchar su plan, Kei se sorprendió, pero estaba muy complacido. Le dio la sensación de no estoy solo en mi camino. Tener a alguien verdaderamente capaz uniéndose a la causa del juego de Genjutsu lo llenó de grandes expectativas para su brillante futuro. Después de todo, lo que Kei quería era el tipo de entorno de juego que su tierra había tenido una vez. Innumerables títulos A y un flujo constante de trabajos creativos. Entonces, Kei hizo lo que pudo para apoyarla. Por ejemplo, cuando Tamamo no Mae necesitaba socios, usó su autoridad para encontrar jugadores expertos que tuvieran un impulso creativo pero que no quisieran trabajar solos, y luego les recomendó su proyecto. Aquellos que estuvieron de acuerdo fueron presentados a ella. Algunas de estas personas ya sabían quién era ella, y cuando se enteraron de que la legendaria Tamamo no Mae misma estaba haciendo un nuevo juego, reaccionaron como fanáticos al conocer a su diosa. Prácticamente vinieron corriendo con sus propias loncheras, listos para dedicarle todo. No se podía evitar. Tamamo no Mae era ahora una celebridad en la comunidad de juegos de Genjutsu, con una base de fans masiva y muchos seguidores devotos. Su apariencia impecable, su forma distintiva de 9 colas y su aura de otro mundo cautivaron a innumerables personas, de ambos sexos. Como resultado, sus sims cargaron hacia adelante sin dudarlo, e incluso aquellos que no la habían conocido antes quedaron rápidamente encantados por su belleza y aplomo estilo anime. Se lanzaron al trabajo, prometiendo ayudarla a crear el mapa del juego que imaginaba. Así, el equipo de 10 personas de Tamamo no Mae se reunió rápidamente, marcando el inicio oficial de su viaje de desarrollo de juegos. Que ella sintió con satisfacción ante la vista, luego dirigió su atención a otra parte, detectando rápidamente nuevos puntos de interés. Uno eran los 3 estudiantes de Minato.
A diferencia de Tamamo no Mae, simplemente querían hacer un nuevo mapa con un objetivo claro: ubicarse bien en la competencia y ganar premios. Su competitividad juvenil ardía con el espíritu de vamos a ganar. Incluso llevaron a Nawaki a su grupo para formar un nuevo escuadrón de 4 personas. Originalmente, querían invitar a Midway también, pero estaba entrenando con Midway nuevamente, por lo que no participaría esta vez. Aún así, dada la intensidad actual del entrenamiento de Gui, y el plan de comidas dieta gamer del sistema de Kei, podrían no tomar muchos años para que alcance, e incluso supere, el pico que tuvo en la historia original al luchar contra Madara Uchiha. En el futuro, con las habilidades Mangeki de Kei apoyándolo, Gui incluso podría abrir las 8 puertas sin límite. Y con su padre Dui también en un segundo ascenso al poder bajo la guía de Kei, podría llegar el día en que ambos abrieran las 8 puertas al mismo tiempo para vencer a un invasor Tsutsuki. Solo imaginar la escena le dio escalofríos a Kei. Por supuesto, eso era solo un sueño por ahora. Tomaría años darse cuenta realmente. Aún así, podría hacerse realidad de inmediato si quisieran. Después de todo, la Konoha del segundo mundo estaba cooperando activamente con la Konoha del mundo principal. Si el mundo principal solicitara que el Midway adulto del segundo mundo viniera a ayudar, no habría rechazo. En ese caso, Gui y Dui juntos, con los poderes Mangeki de Kei, podrían incluso patear a un Madara de los 6 caminos revivido hasta la muerte. Fuerza más allá de las palabras. Aparte del grupo de Minato, Kei también vio a otro trío entrando en el concurso, uno con una dinámica muy complicada. Eran Madara Uchiha, Hashirama Senju y Mito Uzumaki, aunque bajo sus seudónimos Radama, Mushi y Kenshin Uzumaki. Originalmente, Radama y Mushi tenían su propio mundo de 2 personas, pero la fuerte entrada de Kenshin lo convirtió en una situación de 3 vías, dejando a Mushi sintiéndose como si estuviera en medio de un triángulo amoroso. Radama y Kenshin no podían soportarse y ambos tenían la urgencia de aniquilar al otro, pero por consideración a Mushi, ninguno hizo un movimiento real. Por supuesto, Kenshin Uzumaki estaba provocando problemas deliberadamente, disfrutando mucho provocando a Radama y viéndolo hervir de frustración. ¿El resultado? Puro caos de drama Shijo. Mushi luchaba a diario por mantener la paz, agotándose emocionalmente. Pero esta era la cama que había hecho. Este concurso fue en realidad idea de Mushi. Pensó que un proyecto colaborativo podría distraer a los 2 hombres de su rivalidad. Desafortunadamente, había malinterpretado la causa real de su animosidad. Así que mientras construían el mapa del concurso, inevitablemente caían en discusiones constantes. Radama quería algo grandioso y amplio, Kenshin quería detalles finos y matices. Intercambiaban insultos, cada uno pensando que el otro era un completo idiota. Atrapado en el medio, Mushi casi perdió la cabeza, especialmente cuando los dos exigían que eligiera qué idea era la mejor. Era pura agonía. Si alguien dijera que el alter ego de Hashirama, Mushi, vivía en un campo de batalla constante de amor y odio, tendría el 100% de razón. Kei encontró todo el asunto hilarante. Configuración secretamente su sistema para grabarlo a diario, planeando editar las imágenes más tarde en una compilación para su diversión personal. Aparte de estas caras familiares, muchas otras personas de Konoha, e incluso más allá, se unieron a la competencia, con la esperanza de dejar su huella. El evento aún estaba en sus primeros días, con un largo camino por recorrer antes de que llegaran los resultados. Mientras tanto, el grupo de Orochimaru dio a conocer un nuevo avance en la investigación. Habían analizado completamente el legado de la aldea ninja del cielo, desmantelado parte del castillo del cielo flotante y vinculado el poder del 0 colas con el 9 colas para difundir la red de Genjutsu. La capacidad de vuelo del castillo provenía de la habilidad del 0 colas para infectar materiales con una propiedad flotante especial. Al infundir ciertos componentes con estos materiales, el vuelo era posible, pero el vuelo sostenido requería energía continua del 0 colas u otra fuente de energía. Eso había sido imposible para la aldea ninja del cielo, pero para gente como Orochimaru, genios del mundo ninja, era simple. Usando datos existentes y su vasto conocimiento, conectaron esta tecnología a la red de Genjutsu. Con las propiedades del 0 colas, podían transmitir energía de forma inalámbrica, combinada con marcadores del dios del trueno volador para mantener las plataformas flotantes. Así, nacieron las estaciones base flotantes versión mundo ninja. Estas plataformas, de solo 3 metros cuadrados cada una, se lanzaron a lo alto de las nubes, fuera del alcance de los rayos y fuera de la vista. Vincularon la red de Genjutsu para la transmisión de chakra de área amplia y el mantenimiento de la señal, y estaban equipadas con numerosas cámaras. El resultado.
un sistema de vigilancia del mundo ninja similar a los satélites espía militares. En otras palabras, el sistema Starlink del mundo ninja estaba completo, a un costo sorprendentemente bajo, ya que simplemente reutilizaron piezas del castillo del cielo. Fue como activar repentinamente la visión de mapa completo en un juego. Como controlador supremo de la red de Genjutsu, Kei ahora podía ver casi todas las partes del mundo principal, incluido el lejano país del agua. El efecto lo asombró tanto que inmediatamente lo compartió con los demás, provocando jadeos y asombro. Nadie había esperado que el equipo de Orochimaru produjera algo tan revolucionario. En el mundo ninja, los hacks de mapas estaban más allá de lo futurista. Eran un cambio de paradigma completo. Incluso en la Tierra, antes de la finalización de los sistemas de satélites reales, tal idea era ciencia ficción, algo que muchos encontraron por primera vez en Command & Conquer: Red Alert en la década de 1990. Y la experiencia real fue otro nivel completamente. Vincular todas las transmisiones de cámaras de las estaciones flotantes en una sola pantalla mundial completa fue impresionante. De pie en la cima, veo todo debajo de mí. Ese fue el primer pensamiento de Kei. A su lado, el gran artista Jiraiya irrumpió en un recital de poesía, aunque al estilo de su propia nación, y ni de lejos tan grandioso como los versos que Kei conocía. Capítulo 396, el segundo mundo shinobi, el regreso del Nagato Sano. Por supuesto, no era como si todo el mundo shinobi pudiera verse en tiempo real. Por ejemplo, grandes áreas de océano abierto no tenían estaciones base flotantes en absoluto. Esas regiones eran propensas a huracanes, y una vez que se formaba un huracán, ni siquiera las plataformas que flotaban a 10.000 metros de altura estarían a salvo. Aún así, para el propio continente shinobi, la red ahora cubría más del 99% de la Tierra. Los pocos lugares aún no incluidos eran desiertos deshabitados o montañas y bosques remotos donde la cobertura de señal constante era innecesaria. Si fuera necesario, simplemente se podrían trasladar allí temporalmente a algunas estaciones base flotantes. En resumen, la cobertura era más que suficiente para las necesidades de Kei Uchiha y su equipo. Con la red de Genjutsu abarcando ahora casi todo el continente, Ran finalmente podía mantener una conexión de capa inferior las 24 horas. A través del portal, la señal también podía mantenerse para vincularse directamente con el segundo mundo. La parte más feliz además de Konoha fue el país de la nieve. Esta nación había prometido lealtad desde el principio, y con la ayuda de Konoha había evitado la agitación política. Ahora, al haberse conectado a la infraestructura principal de la red de Genjutsu, podía mantenerse en estrecho contacto con Konoha en todo momento. La Daimi del país de la nieve, Koyuki Kasahana, se movió de inmediato para profundizar la cooperación, buscando más comercio con Konoha y solicitando que más personal de Konoha se estacionara allí para funciones de seguridad y asesoramiento. Cuando se trataba de aferrarse a un poder más fuerte, la habilidad de Koyuki era inigualable. Naturalmente, Konoha no se negó. Integraron rápidamente al país de la nieve en los planes de desarrollo de Konoha a través de la red de Genjutsu. A cambio, la experiencia ferroviaria del país de la nieve se utilizaría para construir líneas a través del país del fuego, con equipos de especialistas del país de la nieve enviados para ayudar. De hecho, este arreglo se había acordado mucho antes. El despliegue exitoso de la red de Genjutsu simplemente señaló el inicio oficial del proyecto ferroviario. Con Konoha como centro neurálgico, 4 líneas ferroviarias irradiarían a través del país del fuego. La longitud total excedía los 10.000 kilómetros, una empresa sin precedentes en la historia del mundo shinobi. La construcción de 4 líneas principales a la vez requeriría cantidades asombrosas de financiación y recursos, sin mencionar una enorme mano de obra. En cualquier estado normal de la era feudal, tal proyecto sería imposible. A mitad de camino, la presión sobre el pueblo podría provocar levantamientos que derrocaran al gobernante. Pero ahora, Konoha podía manejarlo con facilidad, casi sin afectar la vida civil. Las finanzas de Konoha eran vastas, su capacidad para movilizar recursos inigualable, y gracias al catalizador de crecimiento de plantas de Orochimaru, la escasez de alimentos no era motivo de preocupación. La producción de granos era tan alta que ni siquiera los proyectos de infraestructura masiva podían desencadenar una hambruna. Si algo faltaba, era carne. La cría de ganado y aves de corral aún no se había expandido en proporción a la producción de granos. Para abordar esto, Konoha ya había asignado zonas en pueblos y aldeas para la ganadería, alimentando a los animales con granos cultivados a través del catalizador de Orochimaru. Con la productividad sobrenatural del mundo shinobi, esto era solo el comienzo. Se esperaba que la producción de carne se disparara este año y se duplicara nuevamente el próximo.
Estos eran hechos simples, no exageraciones, especialmente porque el tónico de resistencia mejorado de Orochimaru también podía usarse en animales sin efectos secundarios dañinos, aumentando drásticamente las tasas de reproducción. Para la cría de animales, este fue un milagro que cambió el juego. Todo esto se desarrolló a medida que la cobertura de la red de Genjutsu entraba en funcionamiento, y naturalmente, el mundo notó el rápido crecimiento de Konoha. En cuanto a la red en sí, la mayoría de las potencias importantes no estaban demasiado preocupadas. Konoha no había anunciado la cobertura mundial completa, y las regiones más allá de la esfera de influencia del País del Fuego no habían sido activadas. Esas áreas todavía no tenían acceso a la red. Si bien el País de la Nieve se había conectado, Konoha lo había enmarcado públicamente como un avance técnico menor, suficiente para que una nación remota y pobre en recursos se vinculara con ellos. Aislado y cubierto de nieve, el País de la Nieve no se consideraba estratégicamente valioso, y sin sus lazos con Konoha, la mayoría lo habría ignorado. El verdadero tema de discusión fue el proyecto ferroviario conjunto Konoha-País de la Nieve. Muchos pensaban que Konoha había perdido el sentido por el éxito reciente. La construcción de 4 líneas ferroviarias a la vez consumiría recursos masivos. ¿Y para qué? Los ferrocarriles no podían aumentar significativamente la movilidad de los shinobi. El ninja más rápido podía superar fácilmente a los trenes de vapor del País de la Nieve. En el mejor de los casos, los trenes beneficiaban a los civiles comunes, con poco valor directo para las operaciones shinobi. Peor aún, las líneas se extenderían a territorios bajo el daimi del País del Fuego, lo que probablemente provocaría su disgusto. Si las tensiones aumentaban, todo el mundo shinobi se reiría de las consecuencias. Algunos, sin embargo, estaban inquietos. Sospechaban que Konoha tenía una agenda oculta, o que esto era parte de un plan de desarrollo más amplio, uno por el que valía la pena ignorar la sabiduría convencional. Después de todo, la capacidad de transporte de los trenes era inmensa, aunque en tiempos de guerra, los shinobi tenían métodos más eficientes como pergaminos de sellado y técnicas de invocación. El beneficio real de los trenes estaba en la construcción urbana y el desarrollo civil. Muchos concluyeron que el motivo de Konoha era simple: acelerar el crecimiento nacional. Sin embargo, la mayoría todavía lo veía como una locura. Creían que Konoha estaba corriendo por el camino equivocado, vertiendo inmensos recursos en un sistema innecesario y arriesgado. Los trenes incluso podrían ayudar a la infiltración enemiga. Unos pocos shinobi que se subieran a un tren podrían colarse en Konoha sin ser detectados y causar daños masivos. Por lo tanto, la mayoría trataba el ferrocarril como una broma, y algunos observaban ansiosamente la capital del País del Fuego en busca de un choque entre el daimi y Konoha. En verdad, el daimi estaba furioso, indignado por la acción unilateral de Konoha. Pero lo ocultó, creyendo que esta era la fase decisiva de su plan de golpe. Tenía la intención de atraer al liderazgo de Konoha a la capital y eliminarlos. Lo que no sabía era que cada movimiento que hacía estaba bajo la vigilancia de Zetsu Blanco, y que Konoha ya conocía su plan. El lanzamiento repentino del proyecto ferroviario, sin siquiera notificarle, fue una muestra deliberada de desafío, incitándolo a dar el primer paso. El liderazgo de Konoha estaba más que listo. Si el daimi actuaba, tendrían motivos para ejecutar una operación de purga de la corte de traidores, una versión del mundo shinobi de la campaña Jinnan. No planeaban abolir el sistema daimi por completo, pero estaban preparados para implementar un modelo de shogunato, dejando al daimi como una figura decorativa mientras colocaban el poder real en manos del shogunato. En la mentalidad feudal, esto todavía respetaba al daimi mientras aseguraba un control efectivo. Para los forasteros, simplemente parecería que Konoha estaba restringiendo a un gobernante no cooperativo, no desmantelando el viejo orden. Sin embargo, como todas las cosas en la política feudal, las acciones del daimi fueron dolorosamente lentas. Aunque resuelto a actuar, siguió postergando, esperando el momento perfecto, nunca enviando la invitación. Konoha no tuvo más remedio que esperar. Y luego, mientras esperaban, sucedió algo, esta vez en el segundo mundo shinobi. En medio de la tormenta que se gestaba en el mundo principal, Nagato reapareció en el segundo mundo. Pero esta no era una figura lisiada escondida detrás de los 6 caminos del dolor. Este era un Nagato saludable. Su cuerpo restaurado y masivamente fortalecido por las células de Zetsu Blanco. Ya no obligado a controlar el camino de Eva desde lejos, este Nagato era el equivalente de la versión del Edo Tensei que había absorbido chakra de bestia con cola en la historia original.
Su verdadero poder superaba con creces a los 6 caminos del dolor combinados. Sus reservas de chakra habían explotado en volumen gracias a las mejoras, y su fuerza había alcanzado niveles épicos. Para su debut de regreso, Nagato atacó a la aldea de la nube oculta, lanzando un ataque sorpresa en sus líneas traseras. Su objetivo. El Jinchuriki perfecto, Killer B, el hermano menor adoptivo del cuarto Raikage, A. Estalló una batalla feroz. Antes de que el Raikage pudiera llegar, Nagato se apoderó de un Killer B inconsciente. Pero como en el original, Killer B dejó deliberadamente un tentáculo cortado de Giki, transformado en un clon de sí mismo. Nagato lo tomó y se fue, completamente engañado. Incluso el Raikage fue engañado, creyendo que su amado hermano había sido capturado por Akatsuki. Enfurecido sin medida, el cuarto Raikage prometió rescatar a su hermano a toda costa y hacer que Akatsuki pagara caro. En el acto, convocó a una cumbre de los 5 Kage para discutir una estrategia conjunta contra Akatsuki. En verdad, la nube había estado considerando acciones contra Akatsuki durante algún tiempo, especialmente desde que Konoha había compartido previamente inteligencia revelando el papel de Akatsuki en múltiples desapariciones de Jinchuriki. Pero hasta ahora, otras prioridades les habían impedido actuar. Ahora, con su hermano tomado, el Raikage había terminado de dudar. Akatsuki estaba a punto de enfrentar toda la ira de las 5 grandes naciones. Capítulo 397, Uchiha Ikari es descubierta. La historia parecía haber cambiado de enfoque nuevamente. Aunque Obito Oscurecido había sido derrotado, bajo las manipulaciones de ese intrigante Setsu negro, Nagato había asumido una vez más el papel del jefe final. En términos de poder bruto, la versión saludable plus de Nagato era indudablemente más fuerte que Obito Oscurecido. Incluso Obito Oscurecido con el Rinnegan trasplantado no podía compararse con el Nagato actual. Cuando se trataba de dominio, desarrollo y competencia con el Rinnegan, incluso su propietario original, Madara Uchiha, podrían no superar a Nagato. Esto no era una exageración, sino una declaración de hechos. Nagato había poseído el Rinnegan durante décadas, 20 años desde su despertar hasta su muerte, pasando esos años perfeccionando y aplicando incansablemente sus habilidades. Especialmente después de quedar lisiado, dependía únicamente del poder del Rinnegan para controlar los 6 caminos del dolor, una necesidad que obligaba a su dominio a crecer continuamente. Madara Uchiha, aunque era el verdadero dueño de esos ojos, los había despertado solo cerca del final de su vida. Su cuerpo envejecido no podía soportar su tensión, por lo que los trasplantó en secreto a Nagato. Por lo tanto, aunque Madara entendía las capacidades del Rinnegan, nunca alcanzó el nivel de habilidad operativa de Nagato. En el segundo mundo, Nagato ahora se erguía como el shinobi más poderoso, salvo por los Tsutsuki ocultos. Solo un Tsutsuki que diera un paso adelante podría derrotarlo. Incluso el actual Naruto Uzumaki no podía vencerlo 1 a 1. Nagato, como Obito Oscurecido en la línea de tiempo original, había convertido a los Jinchuriki capturados en caminos del dolor. Aunque Naruto era un Jinchuriki perfecto, incluso en los eventos originales solo podía luchar contra Obito Oscurecido con la ayuda de sus camaradas, y mucho menos enfrentar al Nagato saludable y presente. En combate individual, el Nagato saludable era indiscutiblemente el shinobi más fuerte en el mundo abierto. Por supuesto, la guerra no se decidía mediante duelos. Si bien el Nagato del segundo mundo era formidable, derrotarlo no sería demasiado difícil. Solo los mejores luchadores de la Konoha del segundo mundo podrían hacerlo sin la ayuda del mundo principal. Después de todo, esta Konoha aún no había soportado el asalto de Pain. El anciano Jiraiya todavía vivía, Naruto ya se había convertido en un Jinchuriki perfecto y su inteligencia se había disparado. En comparación con el original, eran mucho más fuertes. Si Nagato intentaba atacar Konoha como en la historia original, probablemente sería aplastado. De hecho, después de que se informara sobre el ataque de Nagato a la aldea de la nube oculta y su captura del Jinchuriki del 8 colas, Killer B, la Konoha del segundo mundo tomó medidas de inmediato. Endureció las defensas de la aldea, reforzó la fuerza policial y solicitó ayuda a la Konoha del mundo principal. Incluso pidieron que Naruto permaneciera en el mundo principal hasta que se tratara con Nagato, para evitar que fuera capturado y completara la colección de bestias con cola de Akatsuki. Esto reveló que la Konoha del segundo mundo no tenía idea de que el intento de captura de Nagato había fallado en realidad. Killer B y Giki habían escapado cortando un tentáculo y creando un clon señuelo. Tanto ellos como la nube oculta todavía creían que Akatsuki había capturado a todos los Jinchuriki excepto a Naruto. Ante la insistencia de Kei Uchiha, el mundo principal se negó a retener a Naruto. Luchar contra Akatsuki era su propia decisión. Sin embargo, aceptaron la solicitud de ayuda.
Un gran número de shinobi de élite, liderados por el propio Minato Namikaze, viajaría al segundo mundo. Incluso Hashirama Senju tomaría el campo. Su objetivo era capturar al Setsu negro del segundo mundo y acabar con la amenaza de Akatsuki de una vez por todas, despejando el camino para desarrollar completamente el segundo mundo shinobi. De hecho, el despliegue de la red de Genjutsu en el segundo mundo ya había comenzado. Después de colocar suficientes estaciones base flotantes en el cielo del mundo principal, quedaron materiales de la ciudad aérea de la aldea ninja del cielo. Después de mantener suficientes reservas para investigación y emergencias, el resto se convirtió en estaciones base flotantes y se desplegó en el segundo mundo. Utilizando un generador de señal de red mental de posición fija extraído del sistema, Kei Uchiha logró unir con éxito la red de Genjutsu a las estaciones base del segundo mundo, logrando una cobertura localizada. Al igual que en el mundo principal, estas estaciones flotantes también podrían servir como satélites. Mientras tanto, los Setsu blancos leales bajo el mando de Kei comenzaron a buscar los restos de la aldea ninja del cielo del segundo mundo. A diferencia del mundo principal, este mundo ya había pasado por los eventos de la película. Los restos de los ninja del cielo habían sido destruidos, su ciudad aérea y el Zero Colas aniquilados, y los restos esparcidos por el desierto. El objetivo de Kei era recolectar estos restos y entregárselos a Orochimaru para su reparación y modificación, para ver si podían producir más estaciones base flotantes. Si eso fallaba, tendrían que esperar a que el equipo de Orochimaru fabricara los materiales necesarios para estaciones completamente nuevas. La producción en masa era imposible por ahora, por lo que cada una tenía que hacerse a mano. Afortunadamente, la tecnología de marionetas de Sasori acababa de lograr un gran avance. Las marionetas podían encargarse de la elaboración de materiales sin ocupar el valioso tiempo de los mejores científicos. Aún así, incluso con marionetas, el proceso llevaría tiempo. Por ahora, rescatar reliquias era lo más rápido. De hecho, los Setsu blancos ya habían recuperado algunos restos, ahora en proceso de conversión en estaciones base. Pronto, la mayor parte del segundo mundo podría estar cubierta de forma encubierta por la red de Genjutsu, aunque la cobertura total tomaría más tiempo. Por ahora, esto era más que suficiente para contrarrestar a Nagato y Setsu negro. La Konoha del segundo mundo y las áreas circundantes ya estaban bajo vigilancia total. Las cámaras de las estaciones base flotantes funcionaban las 24 horas, los 7 días de la semana. Si Nagato aparecía, sería detectado al instante, evitando un ataque sorpresa al estilo Pain. Con todo en su lugar, la Konoha del mundo principal envió silenciosamente fuerzas al segundo mundo, lista para darles a Nagato y Setsu negro una desagradable sorpresa. Pero justo cuando todos esperaban la emboscada, llegó nueva información. Los Setsu blancos del segundo mundo habían hecho un descubrimiento. Un resultado inesperado de una de las órdenes de búsqueda especiales de Kei. Entre sus asignaciones para este mundo posible de la era Boruto, Kei les había encargado encontrar cualquier cosa relacionada con Boruto. Kara, el monje Igen e incluso Ikari Uchiha, un personaje de un videojuego de Naruto creado por el autor original Kishimoto a petición de la compañía de juegos. Y eso fue lo que habían encontrado. Ikari Uchiha. Por ahora, era conocida como Uchiha sin nombre. Aunque nació de un enlace de juego y contenía una tradición que chocaba con el manga, Ikari seguía siendo técnicamente un personaje original de Kishimoto. Su Mangekyou Sharingan poseía tanto Amaterasu como Tsukuyomi, no por su propio despertar ni por trasplantar los ojos de otro, sino regalados por otros Uchiha durante el período de los reinos combatientes. A pesar de la famosa unidad del clan y su reverencia por la fuerza, fue tratada como un arma, despojada de su nombre de pila y llamada sin nombre en lugar de Ikari Uchiha. Su habilidad Mangekyou Yasakani no Magatama era inmensamente poderosa. Los Uchiha la entrenaron para mejorar su propio jutsu, pero su creciente poder los atemorizó. Finalmente, los Senju, aliados con otros clanes, la sellaron. Permanecería sellada hasta la era de Boruto, cuando un villano la despertaría para derrocar al mundo shinobi, solo para que ella conociera a Boruto, se conmoviera por su sinceridad y finalmente se sacrificara por él. Esa era la historia canónica del juego, llena de viajes en el tiempo y apuestas que amenazaban al mundo que se resolvían perfectamente al estilo shonen. Pero la realidad no sería tan ordenada. Ahora que Ikari había sido descubierta temprano, Kei no tenía intención de permitir que sucediera la trama de Boruto. Después de escuchar los detalles de Setsu Blanco, les ordenó que la llevaran al mundo principal para tratar el asunto directamente. Estaba sellada en un ataúd enterrado profundamente bajo tierra, protegido por poderosos sellos de energía.
Para otros, esto era casi imposible de localizar, pero para expertos en excavación como los Setsu blancos, era simple. Cuando Kei vio el ataúd, todavía estaba húmedo con tierra fresca, su sello irradiaba un poder formidable. Se volvió hacia la persona a la que había llamado para ayudar. Kikyo Uzumaki. Ella lo examinó y confirmó. El sellado era principalmente obra de los Senju, con contribuciones de otros clanes, incluidos los Uzumaki. Mantenía a la prisionera viva indefinidamente mientras la sujetaba firmemente. Kikyo frunció el ceño. Extraño, si los Senju de la era de los reinos combatientes pudieron sellar a esta chica Uchiha, podrían haberla matado. ¿Por qué sellarla en lugar de simplemente acabar con ella? Kei se encogió de hombros. Quizás su líder en ese entonces era tan amable como el primer Hokage. Era otra contradicción con el manga original, donde los Senju y los Uchiha eran enemigos mortales, encerrados en una guerra sangrienta constante, salvo por el vínculo excepcional entre Hashirama y Madara. Dado que podían desplegar la fuerza para capturarla y sellarla, matarla debería haber sido trivial. Sin embargo, no solo la perdonaron, sino que preservaron su vida. Al escuchar el comentario de Kei, Kikyo lo pensó y asintió. Quizás. Sin una mejor explicación, comenzó a deshacer el sello. A medida que las restricciones se disolvían, el ataúd envejecía y se desmoronaba, revelando a una niña dormida con el pelo largo y negro como el de Madara, vestida con el antiguo atuendo negro de los Uchiha. Los grilletes ataban sus tobillos, vendas envolvían sus pies y pantorrillas. Parecía tener unos 12 o 13 años, delgada y desnutrida, con la piel estropeada por las dificultades. En verdad, el chequeo de Kikyo reveló que tenía 15 años, su crecimiento atrofiado como resultado de la desnutrición y las brutales condiciones de los reinos combatientes. Kei se sorprendió al principio, luego recordó lo miserable que era la vida en la pobreza feudal del mundo shinobi. Suspirando, le dijo a Kikyo que la despertara. Todo lo demás podía esperar. Pronto, Ikari despertó. No hubo debilidad por su largo sellado, solo un breve momento de confusión antes de que sus ojos se enfocaran en la escena. Luego activó su Sharingan, irradiando hostilidad. Clan Uzumaki. Escupió. Y sin dudarlo, atacó a Kikyo. Capítulo 398, la confusión de Ikari Uchiha y su primera experiencia de vida. Ikari Uchiha atacó. Ikari Uchiha fue sometida. Sin duda, Ikari Uchiha era muy fuerte, principalmente porque el Mangekyou Sharingan que poseía era extremadamente poderoso, e incluso había trasplantado las habilidades de otros Mangekyou también. Se podría decir que este fue un decreto personal de Kishimoto. El Mangekyou Sharingan más fuerte de la historia, en el sentido clásico de números sacados de la nada. Sin embargo, eso no significaba que la propia Ikari Uchiha fuera fuerte en todos los aspectos. Aunque también era una excelente shinobi y su fuerza no era débil, en el mejor de los casos solo estaba al nivel de un Chunin especial. Sin el Mangekyou, incluso un Chunin promedio podría derrotarla fácilmente 1 a 1. Y en tal situación, cuando Ikari Uchiha se enfrentó a Kikyo Uzumaki, un miembro del clan Uzumaki cuya fuerza había alcanzado hacía mucho tiempo un alto nivel, cuyas habilidades de línea de sangre estaban completamente despiertas, ¿qué amenaza podría representar su ataque furtivo? Además, Kei Uchiha ya le había contado a Kikyo sobre Ikari Uchiha de antemano, por lo que Kikyo estaba muy consciente de la naturaleza agresiva de la otra parte. Por lo tanto, las cadenas de sellado de adamantina ataron directamente a Ikari Uchiha por completo, sellando incluso su Sharingan para que sus ojos solo pudieran aparecer como iris negros ordinarios. Atada y tirada al suelo, Ikari Uchiha luchó ferozmente por un momento, con el rostro lleno de ira y falta de voluntad. Miró con odio a Kikyo, luego fijó su mirada en Kei Uchiha, cuestionándolo bruscamente. ¿Cuándo unieron fuerzas los Uchiha con el clan Uzumaki? Cuando dijo esto, el odio y la repulsión contenidos en su tono se derramaron por completo, hasta el punto en que casi se podía sentir un dolor fantasma en la piel. Además, al mencionar a los dos clanes, su voz se volvió fría al hablar de los Uchiha, cargando una especie de odio reprimido llevado al extremo, como si los Uchiha fueran su mayor enemigo. Y, de hecho, este era el caso. Como Uchiha ella misma, Ikari Uchiha albergaba un profundo odio hacia el clan Uchiha debido a la forma en que la habían tratado puramente como una herramienta. Para alguien tan emocionalmente sensible como un Uchiha, esto era indudablemente una tortura, algo totalmente inaceptable. Especialmente en esa época, el clan Uchiha incluso la despojó de su nombre original, llamándola solo sin nombre. Esto era algo que nunca podría aceptar, porque Ikari era el nombre que le dieron sus padres, la única prueba que quedaba en el mundo de que habían existido. Sin embargo, los Uchiha de esa época incluso le habían quitado ese pequeño remanente.
Por lo tanto, su odio hacia el clan Uchiha era natural. Sus mayores enemigos no eran el clan Senju u otros clanes shinobi que la habían sellado, sino los propios Uchiha. Si tuviera la oportunidad, no dudaría en aniquilarlos. Sin embargo, en esa época, los Uchiha le habían dejado muchas restricciones para mantenerla bajo control, dejándola sin nada más que una rabia impotente hacia ellos. Por ejemplo, incluso ahora, aunque odiaba a Kei Uchiha al extremo, solo podía reprimir su furia y odio internos, sabiendo que no podía escapar del control del clan Uchiha. Sin embargo, Hikaru Uchiha estaba pensando demasiado las cosas. Las restricciones colocadas en su cuerpo habían sido eliminadas cuando fue sellada. Además, Kei Uchiha nunca había tenido la intención de controlarla en primer lugar. Dijo directamente: no te agites tanto. Los Uchiha que te hicieron daño ya no existen. Incluso sus descendientes han sido aniquilados. Y ahora, el mundo que conocías está cientos de años en el pasado. El período de los reinos combatientes, que duró 1000 años, ya ha terminado. Además, el mundo en el que estás ahora no es el mismo del que viniste. Los Uchiha aquí son completamente diferentes de los de tus recuerdos. Al menos, en este mundo, el clan Uchiha nunca convirtió a una niña llamada Hikaru Uchiha en una herramienta o arma. Por lo tanto, no necesitas mantener hostilidad hacia mí o hacia los otros Uchiha de este mundo. Al escuchar esto, una expresión de asombro apareció en el rostro de Hikaru Uchiha, una que se asemejaba a una versión feminizada de los rasgos de Madara Uchiha, seguida de incredulidad. Después de todo, era simplemente demasiado absurdo. Sin más palabras, Kei Uchiha le indicó a Kikyo que liberara a Hikaru Uchiha y le dijo que lo siguiera. Una vez liberada, Hikaru Uchiha se tensó instintivamente y pensó en atacar. Pero después de una breve vacilación, siguió a Kei Uchiha y a la sonriente y amigable Kikyo Uzumaki fuera de la habitación. Lo que saludó a sus ojos a continuación fue una aldea de la hoja oculta completamente diferente a la era de los reinos combatientes que conocía. Su paisaje hermoso, próspero y moderno abrumó su visión, su mente y su comprensión del mundo. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Era como un pueblerino entrando en un gran palacio, dejando su cerebro en total confusión, incapaz de procesar lo que veía. Después de eso, Kikyo huyó con entusiasmo a Hikaru Uchiha, presentando todo sobre la aldea de la hoja oculta del mundo principal. También explicó su propia identidad y la de Kei Uchiha, así como muchos otros asuntos, incluida la situación de viajar entre mundos. Todas estas eran cosas que Kei Uchiha había dicho que se le podían contar a Hikaru Uchiha, y Kikyo las transmitió fielmente. Cuando se enteró de que había dormido durante cientos de años, que todo lo que una vez conoció había sido revocado, incluso el mundo mismo había cambiado, el rostro de Hikaru Uchiha mostró una expresión confusa, como si de repente hubiera perdido el objetivo de su vida, insegura de qué hacer o a dónde ir. Después de todo, una vez tuvo un objetivo, aunque extremo: destruir al clan Uchiha. Pero ahora, los Uchiha que conocía, los que le causaron dolor, se habían ido. El clan se había ido. Incluso el mundo era diferente. Hacía que todo a lo que una vez se había aferrado pareciera una broma, sin sentido y vacío. Por lo tanto, Hikaru Uchiha estaba completamente perdida. En la historia original, cuando el antagonista principal abrió el sello de Hikaru Uchiha y ella se enteró de que había llegado al futuro mundo shinobi, también estaba confundida, aunque, en ese caso, el mundo en sí no había cambiado. El antagonista principal aprovechó la oportunidad para manipularla, cambiando su odio y dolor hacia todo el mundo shinobi, iniciándola así en un camino de venganza contra él. Por supuesto, al final, esa venganza fracasó. Las historias deben terminar como deben. Ahora, sin embargo, Kei Uchiha, que estaba preparado para esto, sonrió y dijo: Hikari, tal como dije antes, el mundo ha cambiado y todo lo que odiabas se ha ido hace mucho tiempo. A partir de hoy, dale la bienvenida a tu renacimiento. Comienza una vida completamente nueva. Aquí, nadie te tratará como una herramienta y nadie te verá como un arma. Solo necesitas vivir la vida que quieras. Al escuchar esto, Hikaru Uchiha guardó silencio por un momento antes de bajar la cabeza y murmurar: Entonces, ¿puedo usar el nombre que me dieron mis padres de nuevo? Kei Uchiha asintió. Por supuesto. Kikyo y yo siempre te hemos llamado por ese nombre, ¿no es así? Después de una pausa, agregó: Para ser honesto, sin nombre suena bastante genial si es por puro estilo, pero solo si es voluntario. Si alguien cambiara mi nombre a la fuerza a sin nombre, me aseguraría de que esas personas supieran lo que realmente es una pesadilla de por vida. Ante esto, Hikaru Uchiha lo miró sorprendida, una emoción extraña brilló en sus ojos antes de volver a bajar la cabeza, sin decir nada. Sus sentimientos eran claramente complicados.
Por lo tanto, no notó la mirada sutil que Kikyo le dio a Kei Uchiha en ese momento. Era obvio que Ikari pensaba que las palabras de Kei significaban que mataría a esos Uchiha con crueldad para infundirles miedo. Pero Kikyo, que conocía bien a Kei Uchiha, entendía que no era alguien que disfrutara matando. De hecho, en comparación con otros shinobi, la cantidad de personas que había matado era pequeña. Incluso se le podría llamar amable. Sin embargo, cuando se trataba de atormentar a la gente, Kei Uchiha superaba a todos. No hace falta decir que su técnica de papilas gustativas del intestino grueso era un gran igualador, temido por todos, sin que nadie estuviera dispuesto a enfrentarlo en la batalla. Cuando hablaba de hacer de la vida de alguien una pesadilla, obviamente significaba usar esa técnica, y ciertamente la versión mejorada y permanente, dejando una cicatriz psicológica imborrable. Por supuesto, Kikyo no dijo esto en voz alta. Sabía que si Ikari se quedaba y pasaba más tiempo con todos, algún día entendería lo que Kei quería decir. Después de esto, Kikyo quería llevar a Ikari a un recorrido adecuado por la aldea, pero Ikari se negó. Habiendo recibido tanta información y enfrentando una vida completamente nueva, solo quería pensar, reflexionar sobre su futuro y encontrar el significado de su vida. En términos menos poéticos, necesitaba tiempo para que su cerebro procesara todo. Kei y Kikyo no tuvieron objeciones. La trajeron de regreso y la dejaron descansar en una habitación preparada para ella. Pronto, Ikari quedó cautivada por todo en esa habitación. Era un dormitorio clásico de chicas. Predominantemente rosa, lleno de cosas lindas por todas partes. Aunque no era grande, tenía todo lo que uno pudiera necesitar. Un arreglo clásico. Para alguien acostumbrado a esto, no era nada digno de mención, demasiado ordinario. Pero para Ikari Uchiha, era completamente diferente. Nunca había experimentado la vida de una niña normal, ni siquiera cuando sus padres estaban vivos. Después de todo, era el período de los reinos combatientes en ese entonces. Los Uchiha luchaban constantemente por sobrevivir. Todo era funcional y simple, con habitaciones típicamente desnudas excepto por herramientas ninja y armas. Por ejemplo, la antigua vivienda de Ikari era una habitación cerrada simple y sin ventanas, con incluso la puerta como una jaula, todo para mantenerla confinada. Después de todo, cuando uno es tratado como una mera herramienta y arma, ¿quién se molestaría en darle un lugar cómodo para vivir? Por lo tanto, cuando vio que su habitación era tan cálida y linda, incluso lujosa para sus estándares, no pudo apartar la vista de ella. Sí, una configuración clásica, pero para Ikari, era un lujo. Para alguien que una vez no tuvo nada, incluso un poco de luz solar podía sentirse infinitamente cálida. Claramente, Kei Uchiha entendía sus circunstancias. Esto fue deliberado. No por malicia, sino simplemente porque sentía que ella merecía una buena vida. Así que lo hizo así. Después de un rato, Ikari caminó cautelosamente hacia la cama y recogió un peluche chibi del 9 colas colocado allí. La textura suave y esponjosa la hizo detenerse, y luego instintivamente abrazarlo con fuerza. Respirando hondo, inhaló su aroma, sintiéndose un poco aturdida. Tan cálido, tan suave, el olor, es especial, y entonces, la chica simplemente se quedó en blanco. Todo hoy fue inolvidable para ella, como un sueño. No, de hecho, comenzó a preguntarse si estaba soñando, y si todo lo que había experimentado era solo un sueño extraño. Y luego, mientras todavía estaba perdida en ese estado onírico, llamaron a la puerta, rompiendo la ilusión. Fue un golpe rítmico pero ligero y educado, una señal de buena voluntad de quienquiera que estuviera afuera. Al principio, los músculos de Ikari se tensaron instintivamente, como un gato asustado listo para pelear. Este era el reflejo condicionado de innumerables batallas de vida o muerte y experiencias inhumanas. El dolor y el miedo dejados por la guerra, un signo de Tet. Pero pronto, al darse cuenta de su situación actual, se relajó. Después de una breve vacilación, dio un paso adelante y abrió la puerta. Allí estaba Kikyo, sosteniendo una bandeja llena de cosas que Ikari nunca había visto antes. Un set de comida otaku completo de alimentos y bebidas proporcionado por el sistema. Bajo la mirada confundida de Ikari, Kikyo sonrió y pidió entrar. Aunque Ikari dudó, aceptó. Kikyo entró, puso la bandeja sobre la mesa, explicó qué era todo y sirvió un vaso de cola para que ella probara. Ikari miró el extraño líquido negro burbujeante con gran vacilación. En su mente, algo de ese color solo podía ser veneno. Así que, instintivamente, se resistió a beberlo. Justo en ese momento, llamaron a la puerta de nuevo. Girando la cabeza, Ikari vio a Kei Uchiha parado afuera, sosteniendo una botella de vidrio llena del mismo líquido. Cola. Para su sorpresa, Kei abrió la tapa, inclinó la cabeza hacia atrás y bebió un gran trago, saboreándolo.
Sus ojos se abrieron un poco y volvió a mirar la taza en su mano. Después de una breve pausa, finalmente decidió tomar un pequeño sorbo. En ese instante, se abrió una puerta a un nuevo mundo. Para una niña cuya vida solo había conocido amargura, se dio cuenta por primera vez de que algo tan delicioso podía existir en este mundo. Capítulo 399, La redención de Hikaru Uchiha Cola. Deliciosa. Hamburguesas. Sabrosas. Pollo frito. Riquísimo. Papas fritas. Adictivas. En muy poco tiempo, Hikaru Uchiha se había enganchado por completo al set de comida otaku, incapaz de liberarse, convirtiéndose en una superamante de la comida. No se podía evitar. En el pasado, Hikaru Uchiha solo había comido amargura. En esa era de caos y escasos suministros, incluso dentro de todo el clan Uchiha, pocos habían probado algo realmente delicioso. La mayoría de las veces solo podían comer raciones secas o píldoras de soldado. La carne, si estaba disponible, solo podía prepararse de formas primitivas, y el resultado tenía poco que ver con el sabor real. Aún así, en aquel entonces, a los ojos de Hikari, la carne de jabalí asada al fuego con una pizca de sal ya era la comida más deliciosa imaginable, inolvidable incluso después de probarla solo una vez. En esa época, comer era simplemente una cuestión de no morir de hambre. Pero ahora, habiendo probado realmente un set de comida otaku mejorado con tecnología y habilidad, y además, uno proporcionado por el sistema, la visión del mundo de Hikaru Uchiha se volcó por completo. Por primera vez, se dio cuenta de que la verdadera exquisitez se sentía así. Comparado con esto, la carne de jabalí asada que una vez pensó que era la mejor sabía prácticamente incomible, algo que deseaba poder borrar de su memoria. Y así, bajo el impacto de tal sabor, Hikaru Uchiha se transformó completamente en una amante de la comida, entregándose a comer sin restricciones, con las mejillas hinchadas como un pequeño hámster. Al ver esto, Kikyo Uzumaki sonrió y sacó una servilleta para limpiarle suavemente la cara. Sus movimientos eran tiernos, como los de una cariñosa hermana mayor. Y, de hecho, Kikyo ahora había despertado un instinto materno. Después de todo, habiendo conocido a su hija años antes, una chica no más joven que ella, y siendo abrazada por ella mientras lloraba y derramaba su dolor y anhelo, Kikyo difícilmente podía evitar despertar ese lado maternal. Aunque todavía no estaba acostumbrada a tener una hija de su misma edad, y a veces se sentía incómoda al respecto, algunos instintos, una vez despiertos, nunca se desvanecen. Este sentimiento maternal surgió naturalmente al tratar con Hikaru Uchiha. Después de todo, la vida de Hikari había estado llena de dificultades y tragedia. Su persecución también le recordó a Kikyo su propio tiempo en la aldea de la hierba oculta. La forma en que la aldea la trataba en ese entonces no era diferente de cómo el clan Uchiha del período de los reinos combatientes había tratado a Hikaru Uchiha. Esto naturalmente despertó una profunda simpatía en Kikyo. Y dado que Hikaru Uchiha había sido traída de regreso por Kei Uchiha, su empatía era aún más fuerte. Una chica con un trasfondo muy parecido al mío, que finalmente fue redimida por Kei Nii. Así era como Kikyo veía a Hikaru Uchiha. Y por eso, estaba dispuesta a cuidarla bien. Gracias al set de comida otaku allanando el camino, la opinión de Hikari sobre Kei y Kikyo mejoró enormemente. En términos de juego, sus puntos de afecto habían aumentado drásticamente. Alimentar para aumentar el afecto. Un forastero podría haber pensado que estaban jugando a un juego de crianza de mascotas. Pero para Hikaru Uchiha, era completamente normal. En esta atmósfera, Kei Uchiha aprovechó el momento e invitó a Hikari a jugar un juego basado en Genjutsu. Sus sentimientos eran complicados, porque en la historia original, el antagonista que abrió el sello de Hikari usó su poder para crear un juego de realidad virtual en el mundo shinobi que se volvió tremendamente popular. Hikari incluso había entrado en el juego ella misma, conoció a un NPC y, a través de ese NPC, se familiarizó con Boruto, el protagonista de Boruto. Naruto Next Generations. Ese juego de realidad virtual era, de hecho, una variante del Tsukuyomi infinito, capaz de absorber el chakra de los jugadores, pero aún así era un juego. Ahora, todo había cambiado. Hikari no jugaría su propia creación, jugaría una hecha por Kei Uchiha. Cuando Hikari escuchó por primera vez sobre un juego de Genjutsu, estaba confundida. Después de que se lo explicaron, se sorprendió, luego se mostró cautelosa y tensa. Después de todo, la idea de jugar un juego a través de Genjutsu era demasiado avanzada. Incluso cuando aparecieron por primera vez los juegos de Genjutsu, muchos sospecharon que era una conspiración Uchiha, y mucho menos Hikari, que tenía TEP relacionado con los Uchiha. Pero después de experimentar la amabilidad de Kikyo y Kei, dudó en lugar de reaccionar con hostilidad.
Al ver sus sonrisas, libres de intenciones asesinas, llenas solo de buena voluntad, Ikari finalmente decidió creer una vez más, asintiendo y diciendo que quería intentarlo. Así que Kei y Kikyo la llevaron al juego de Genjutsu Patria. La razón por la que eligieron Patria, un juego de cultivo, en lugar de otros, fue simplemente porque a Ikari no le gustaba pelear y matar. Aunque su pasado en los reinos combatientes la había hecho agresiva, en el fondo anhelaba calidez familiar y una vida pacífica. Otros juegos no eran adecuados para ella, solo Patria lo era. Claro, las obras maestras artísticas de Jiraiya también podrían haberle convenido, pero dejar que Ikari jugar a eso habría convocado al dios de la censura a través de las dimensiones para aniquilarlo todo. Pronto, Ikari se sumergió en Patria, experimentando un mundo vívidamente real pero fantástico, diferente a la realidad. El hecho de que uno pudiera construir edificios fácilmente con los materiales adecuados la dejó atónita, con los ojos muy abiertos llenos de incredulidad, como si el mundo fuera a la vez ilusorio y hermoso. Rápidamente se vio absorta en los placeres del juego. Con los privilegios de administrador de Kei, no le faltaban materiales, pudiendo disfrutar plenamente de la experiencia. Al ver a Ikari perderse por completo en el juego, con sus defensas bajas, Kei y Kikyo intercambiaron una sonrisa feliz. Esto significaba que sus defensas puntiagudas, parecidas a las de un erizo, comenzaban a ablandarse. Eso era suficiente. Porque ahora, podían traerla al verdadero gran mundo de Genjutsu solo para miembros. La razón por la que no hicieron esto desde el principio fue porque la entrada requería usar el Sharingan, con el objetivo sin resistirse o siendo incapaz de resistirse. Personas como Minato Namikaze y Kikyo no habían ofrecido resistencia, dejando que Kei los atrajera fácilmente. Otros, como Sasuke en el primer encuentro, se habían resistido en vano. Pero Ikari era diferente. Como una chica que mantenía su corazón blindado como un erizo y tenía un tet severo hacia el Sharingan, no resistirse no era posible. Incluso con la buena voluntad de Kei hasta ahora, un trauma tan profundo no podía curarse rápidamente. Y el Mangekyou Sharingan de Ikari era extremadamente poderoso. Aunque Kei podía reprimirla a la fuerza y arrastrarla al mundo de la red mental, hacerlo destruiría toda su buena voluntad hacia él, empujándola a una locura y sospecha inigualables. Calmarla después sería extremadamente problemático. Kei no deseaba tal dolor de cabeza. Entonces, en lugar de luchar más tarde, sentaría las bases ahora, dejándola relajarse y cooperar voluntariamente. Con sus privilegios de controlador de red mental, Kei podía atraer a Ikari al gran mundo de Genjutsu a través del juego, sin que ella se diera cuenta. Y así, mientras Ikari estaba completamente inmersa en la alegría desenfadada del juego, Kei usó sus poderes de administrador y, con un casual vayamos a un lugar aún más divertido, despertó su curiosidad. Los tres caminaron juntos y, al pasar por una gran puerta, Ikari se sintió mareada. Cuando su visión se aclaró, estaba parada en una vasta y hermosa pradera. El horizonte infinito y las llanuras abiertas hicieron que sus ojos se abrieran con asombro, y dejó escapar un involuntario guau. Luego preguntó con curiosidad, ¿dónde es esto? Kei sonrió. Este es un lugar oculto dentro del juego, nuestra base secreta. Se llama el Gran Mundo de Genjutsu, y solo aquellos a quienes reconocemos pueden venir aquí. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa y se señaló a sí misma. ¿Quieres decir, me reconoces? Pero yo, el nerviosismo y la inquietud brotaron, junto con una profunda inferioridad y conflicto. Claramente sentía que no merecía ser reconocida. Incluso ahora, se veía a sí misma como una herramienta humilde, un papel que odiaba, pero que se había visto obligada a aceptar después de años de abuso psicológico. Entonces, ser tratada repentinamente como uno de ellos no trajo alegría, sino dudas y miedo. Kikyo dio un paso adelante, consolándola y animándola. Con paciencia y calidez, y el calor natural del clan Uzumaki, Kikyo intentó derretir el corazón cerrado y autocrítico de Ikari. Kei, mientras tanto, habló con calma y con una sonrisa. Así es, Ikari. Tal como eres ahora, todavía no eres realmente uno de nosotros. Pero como dijo Kikyo, creemos que en el futuro te convertirás en uno de nosotros de verdad. Te mereces esta vida y este lugar. El núcleo de sus palabras era la confianza, algo que a Ikari nunca se le había dado antes. Confianza en ella como persona, no como herramienta. Tal experiencia la dejó perdida, con emociones agitándose en su corazón sin tener idea de cómo responder. Después de un largo silencio, su mirada se desvió, incapaz de encontrarse con la de ellos, sus dedos moviéndose nerviosamente. Ella tartamudeó. Lo siento, yo, realmente no entiendo, yo, lo siento, ni siquiera podía hablar con claridad, insegura de cómo expresarse.
Kikyo, sintiendo lástima por ella, la abrazó calurosamente. El abrazo hizo que los ojos de Hikari se abrieran de par en par, su cuerpo quedándose quieto. Al ver esto, la expresión de Kei cambió. Con un toque de picardía pero también con una intención genuina, sonrió y dijo: no necesitas sentir ninguna carga, solo necesitas sonreír. Hikari lo miró inexpresivamente, luego bajó los ojos pensativa. Por fin, su expresión se puso rígida, como si intentara sonreír, pero no sabía cómo. Al final, solo pudo decir a modo de disculpa: lo siento, no sé cómo sonreír. Kei tampoco podía sonreír ya. Aunque sabía que su pasado era trágico, escuchar tales palabras aún lo hacía suspirar con impotencia mientras le acariciaba la cabeza. No te fuerces. Cuando realmente puedas sonreír desde tu corazón, entonces ríe libremente como desees. Como he dicho antes. Ahora, nadie te volverá a obligar nunca más. Solo necesitas vivir como tú misma. Estas palabras, para Hikari, fueron como pura luz de luna, y Kei las dijo sinceramente, sin ninguna agenda oculta. Después de eso, Kei y Kikyo jugaron con Hikari en el gran mundo de Genjutsu. Invocaron un parque de atracciones, revelaron el mar, convocaron animales y simularon todo tipo de comida. Apareció una cosa tras otra, y Hikari las experimentó todas. Una niña que nunca había tenido una infancia feliz finalmente vivió el tipo de vida hermosa que una niña debería tener en un mundo pacífico y próspero. Las experiencias no iban más allá de lo que la gente normal podría tener. De hecho, coincidían con lo que una chica de clase media podría disfrutar en el mundo anterior al viaje de Kei, aunque para los estándares del mundo shinobi, eran más que lujosas. No importa que, después de todo esto, Hikari realmente entendió qué era la felicidad. Y sin darse cuenta, la chica que nunca había sonreído ahora sonreía constantemente. Era una sonrisa desde el corazón. Tal como había dicho Kei. Permitir que Hikari Uchiha sonriera libremente. Capítulo 400, la gratitud de Hikari Uchiha y el comienzo de su vida escolar. Hikari Uchiha. Ruta despejada. JPG. Sí, fue así de simple y así de rápido. La ruta hacia Hikari Uchiha se completó. Podría parecer ridículo, como si Hikari no tuviera cerebro y fuera fácilmente engañada para caer de cabeza en la gentil trampa que Kei había preparado. Pero si sacas a colación su vida pasada, entendiendo por lo que pasó y qué tipo de persona era realmente, queda claro que esto era inevitable. Después de todo, Hikari solo tenía esa edad, y sus experiencias y visión del mundo eran extremadamente limitadas. La soledad y el dolor la habían vuelto tan sensible como un erizo, envolviéndose en púas. Sin embargo, una vez que una chica así está dispuesta a confiar, dispuesta a aceptar la amabilidad, dispuesta a retraer sus púas y recibir la gentileza de los demás, la abrazará con locura y se aferrará a ella con fuerza, sin soltarla nunca. Ya fuera en la historia original con Boruto, o ahora con la ayuda y el cuidado de Kei y Kikyo, la verdad seguía siendo la misma. Una vez que Hikari bajaba sus defensas autoconstruidas, era fácil de capturar. En la historia original, parte de la razón por la que accedió a ayudar al antagonista principal a destruir el mundo shinobi fue esta mentalidad. Aunque el antagonista nunca llegó realmente a su corazón, el hecho de que la hubiera salvado y estuviera dispuesto a ayudarla a vengarse fue suficiente para que ella caminara junto a él. Ahora, en el caso de Kei, si bien hubo algo de intriga y método involucrados en capturarla, sus intenciones eran incuestionablemente amables. No tenía ningún deseo de usarla, solo de ayudar a esta chica con un pasado tan trágico. Así que era natural que Hikari fuera capturada rápidamente. Además, el gran mundo de Genjutsu era genuinamente divertido. No había peligro para la vida y se podía crear cualquier cosa con solo abrir la interfaz de control y manifestarla. Para alguien que nunca había experimentado el entretenimiento, esto era una alegría irresistible. En la historia original, Hikari había estado obsesionada con el juego de realidad virtual del mundo shinobi que creó, incluso jugando como un NPS dentro de él y disfrutándolo inmensamente. Esto demostraba que debajo de su exterior frío había un corazón juguetón. Simplemente no sabía cómo jugar debido a su educación, por lo que jugaba de manera tosca y simple. Ahora, con Kei, ella podía experimentar lo que era la verdadera diversión. Muchos de estos juegos venían directamente de la Tierra, inexistentes en el mundo shinobi, por lo que incluso Kikyo disfrutaba jugando. Por supuesto, esta no era la primera vez de Kikyo. Kei siempre había sido generoso con su propia gente, dando libremente a aquellos que le agradaban. Estas actividades se habían implementado hacía mucho tiempo en el mundo de la red mental, y Kikyo las había experimentado antes. Ahora simplemente dejaban que Hikari las disfrutara también.
Como nota al margen, Tsunade y Naori Uchiha también habían jugado con Kei así, cada una en privado, la clásica cita en solitario. Kei era muy justo en este sentido. Playa, océano, surf, resorts. En una escena de isla soleada modelada según los resorts tropicales del mundo real como las Maldivas, Kei descansaba en una silla de balcón, bebiendo jugo de coco, viendo a Hikari y Kikyo reír mientras jugaban en el mar. Se sentía bastante satisfecho. Estos lugares de vacaciones eran realmente agradables de visitar de vez en cuando, y con privilegios de administrador, Kei había diseñado cada detalle exactamente como las fotos promocionales, incluso mejor que las Maldivas reales, sin extraños que los interrumpieran. La mejor ubicación, todo para ellos. Incluso podía modificar la isla por capricho, haciéndola más grande o poblándola con criaturas que no existían en la realidad, como dinosaurios. De hecho, había hecho exactamente eso. Recrear Parque Jurásico para que sus amigos pudieran ver a los antiguos gobernantes de la Tierra con sus propios ojos. Por supuesto, otros solo lo encontraban interesante. La gente del mundo Shinobi no tenía la misma fascinación por los dinosaurios que los nativos de la Tierra. Así que, Kei abrió la interfaz y presionó un botón. A lo lejos, el océano en calma cambió. Se formaron olas, captando la atención de Hikari y Kikyo. Al momento siguiente, una criatura masiva, onírica, estrellada e imposiblemente enorme, una ballena que solo podía llamarse Kun, emergió del mar con un llamado melódico. El cielo cambió instantáneamente del día a una noche clara y llena de estrellas. La colosal ballena estelar saltó del océano, enviando olas rodantes, luego nadó con gracia y poder hacia el vasto cielo estrellado, mientras Hikari y Kikyo miraban en estado de shock, con los ojos muy abiertos y las mentes llenas de la escena en repetición interminable. Fue abrumador. Incluso sabiendo que todo era genjutsu, sus corazones todavía estaban conmovidos. Kei observó sus reacciones con una sonrisa, luego chasqueó los dedos. La siguiente parte de la escena se desarrolló. La ballena estelar, como un explorador, dejó un rastro azul luminoso en el cielo. Un camino hacia las estrellas. Luego, toda una manada de ballenas estelares más pequeñas emergió del océano, cada una llamando melódicamente mientras seguían a la más grande, migrando hacia los cielos. Su brillo y la vista de una migración tan majestuosa era una visión que anulaba toda comprensión del mundo. Un milagro del universo. Las chicas fueron totalmente conquistadas por el espectáculo, un recuerdo que nunca olvidarían. Las llenó de asombro. Por la belleza, por la vida, por el cosmos, y por Kei. Porque ambas sabían. Esta maravilla era algo que Kei había creado solo para ellas. Cuando terminó, Kikyo miró a Kei con profunda gratitud en sus ojos. Hikari, al darse cuenta de lo que había sucedido, también se volvió para mirarlo. Kei simplemente sonrió y le saludó con la mano en respuesta. En ese momento, algo nuevo parpadeó en los ojos de Hikari. Un sentimiento que ni siquiera ella entendía. Después de todo, ¿cómo podría cualquier chica, especialmente una tan ingenua y ajena a las culturas saturadas de entretenimiento de otros mundos, resistirse a tal romance y grandeza? Por supuesto, con la edad y la experiencia, su perspectiva seguramente cambiaría. Todavía era solo una niña, en medio de su crecimiento, con un largo futuro por delante. Kei ya tenía planes para ella. A los 15 años, aunque parecía tener unos 13, era demasiado tarde para darle una infancia normal, así que usaría un poco de tecnología y habilidad. Su plan era que Hikari experimentara la vida escolar en el mundo de la red mental. No una normal, sino una muy al estilo anime, perfectamente adecuada a su estado mental. Porque a pesar de su brillante sonrisa ahora, su mente seguía siendo la de un Uchiha típico. Una psique extrema atada al Mangekyou Sharingan. La vida escolar normal podría estar llena de pequeños problemas, y con su apariencia, inevitablemente atraería la atención no deseada de chicos tontos que no sabían cómo expresar afecto, recurriendo a veces a burlas o acoso. En el estado actual de Hikari, eso casi con certeza causaría problemas. Pero, ¿y si las reformas de Konoha hubieran cambiado el sistema educativo? De hecho, entre muchos proyectos de reforma, había uno para la educación. La futura Konoha tendría escuelas inspiradas en el sistema de la Tierra, no solo la Academia Ninja. Reclutarían no solo a candidatos ninja, sino a personas de todo el mundo shinobi. Esta fue una idea que Minato Namikaze y los demás tuvieron después de experimentar los sistemas educativos de élite en la Tierra a través del espacio de aprendizaje. Aunque no podían recrearlos perfectamente en Konoha, construir escuelas normales era su objetivo. Escuela primaria, escuela secundaria, escuela preparatoria, universidad. Esta era la progresión planificada para capacitar talentos para todos los campos. La visión definitiva de Minato.
No sería fácil, pero tenían la intención de comenzar este año, abriendo la primera escuela normal, comenzando con la escuela primaria y secundaria. Por lo tanto, Ikari podría ser colocada en la clase inaugural de secundaria. A los 15 años pero pareciendo de 13, podría encajar. Aún así, ella no era adecuada para un entorno escolar normal, por lo que Kei crearía una escuela especial solo para ella en la red mental. Una que le enseñaría mientras sanaba su corazón. Sería una escuela solo para chicas, adaptada a su carácter. Y tal vez, solo tal vez, habría una subtrama de formación de una banda para atraerla. En resumen, cálida, divertida y llena de historias. Kei no escribiría sus experiencias, solo prepararía el escenario. Cómo viviera su vida escolar dependería completamente de ella. Su objetivo: crear un paraíso para ella y usar la vida escolar para curar las cicatrices de su corazón. En este momento, Ikari no sabía nada de esto. Simplemente estaba conmovida por el espectáculo que Kei le había mostrado. Su corazón se agitó con reconocimiento y anhelo. Quería ver más, vivir más de esta vida y nunca perderla. Así que después, se acercó a Kei y dijo seriamente: gracias. Si me necesitas, estoy dispuesta a luchar por ti. Era desde el corazón. No sabía cómo expresar sus sentimientos. Su vida como arma le hacía pensar que lo único que podía ofrecer era luchar por él, convertirse en su herramienta. Aunque odiaba ser una herramienta, si era por Kei, lo haría. Kei suspiró, le dio unas palmaditas en la cabeza y sonrió. No, Ikari. Te lo dije. De ahora en adelante, puedes vivir para ti misma, hacer lo que quieras hacer, no luchar por nadie más. Si debes luchar, espero que sea para proteger lo que te importa, no para ser una herramienta. Al escuchar sus palabras, sintiendo su calidez, Ikari se quedó helada y luego bajó ligeramente la cabeza. Cuando Kei estaba a punto de retirar su mano, ella la atrapó, sorprendiéndolo. Entonces ella dijo en voz baja: solo así está bien, por favor, déjame sentir esto un poco más, solo así. Kei hizo una pausa, luego respondió suavemente: A lo lejos, Kikyo vio y suspiró, murmurando para Kei: Kei Nii, realmente eres un hombre pecador, pero, por eso también eres el que me gusta. Sonriendo, se dio la vuelta y se fue, dando a los dos Uchiha su espacio. Mientras tanto, mientras Ikari estaba siendo curada en el mundo principal, una nueva situación se estaba desarrollando en el mundo número 2. Nagato saludable. Empoderado por la salud, y habiendo capturado a múltiples Jinchuriki para hacer unos nuevos 6 caminos del dolor, Nagato se estaba preparando para atacar la Konoha del mundo número 2.